Suscríbete a la Panterita. Llueve sobre mojado. ¿Eh? No haga bullying. Él. Porque usted me miró, no haga bullying. ¿Y es eso? Sí, Cuando claro, escuchar la boca hermano. Llueve sobre mojado. Es un fenómeno. Un fenómeno. Hay que ser caras duras para... Gracias, Carlos, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Cuando cargas el carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Y bueno, ayer se conocieron los rivales de Paraguay de los Juegos Olímpicos. El 2 de mayo se define todo para Paraguay, ya va a saber quién va a ser el Asia 1. ¿Y está? Ahí es. Sí, el mejor de Asia. Sí, señor. Sí, ¿Y exactamente. República Sí, Dominicana cuándo es? El amistoso del sábado y Sábado y martes. martes. Sábado y martes en Cancha Libertad, Cancha Libertad. 19:30. Son Y se los hicieron se programaron 3 fechas seguidas. 3 fechas y cambiaron el calendario. Y a mi criterio, por lo menos, después va a crear un problema porque no hay adelanto de fecha 11 como tenía que ser en Semana Santa. Y no hay adelanto de fecha 15 como tenía que ser la semana del 17 de abril, que regulariza Nacional Libertad. Y después en mayo van a tener que regularizar esos 2 adelantos. Y 2 de mayo juegan Nacional Libertad. Los sábados y domingos hay No, partido. 17 de abril es 17 de Libertad abril. Nacional. Se Se programó. Y ahí se No, cambia es 2 de el mayo, adelanto. 17. No, Y ahora el adelanto va a ser el 2 de mayo y el 21 ese de adelanto mayo. 2 de mayo. Ahora hay partido el sábado. Santo. Es decir, miércoles, sábado y domingo es la fecha. El 17 de abril es Nacional Libertad. 17 de abril. Ahora Sí, sí. lo que no hay es Pero tenía que actividad ser, jueves. martes, miércoles, Jueves, jueves tenía que jueves. ser la fecha. Y al final corrieron miércoles, sábado, domingo y suprimen un adelanto para ¿Y jugar. el 2 de mayo qué va a haber? Y 2 de mayo tiene que ser el adelanto, porque sí o sí el torneo tiene Bueno, que terminar en 2 de junio. principio se marcó 2 de mayo Nacional Libertad. Como tendría que haber adelanto, pasa para el 17 de abril. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. No tenemos una canción de otoño. ¿Cómo se llama que canta Septiembre en la piel, septiembre en tu piel? Ese no ha ido otoño. Listo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. El tema de Jorge Mesa es el papá de Secu Mesa. Ahí estamos recibiendo que nos envió. Y bueno, y vamos a hablar con el papá, porque es un chico de 17 años, ¿verdad, niño? ¿Qué edad tiene? Tiene 17, va a cumplir 17 ahora en abril. Estigarribia es el apellido, juega en la El formativa doctor Porfirio de Benito Musa nos River. estuvo mirando los datos de él. Está en la 7ª división. Es el capitán. José Estigarribia Mesa, es capitán, es central, zurdo, buen juego aéreo, puede jugar de lateral como también de volante central. Y está jugando en las formativas de River en la 7ª división. ¿Y el jugador El Libertad? señor Secu es el Eso no sabía. Jorge pregunto. Mesa. Y Secu es el abuelo. Sí, nos pasaron el número del abuelo, ya a la verdad con el abuelo... ¿Y con quién vamos a hablar ahora? Con el abuelo, No, señor, cuando me diga le llama Jorge Mesa, dice. que es el abuelo de Jorge. Porque ¿Y el José chico cómo jugó- se llama? José. Y llamarle. José Estigarribia Mesa. Y, Es un Jorge paraguayo que juega en River. Mesa, un paraguayo que juega en River. Y ahora vamos a ver detalles si hace cuándo fue allá, si nació allá, todos esos detalles. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Pusimos la foto, Carlos, y hay muchos paraguayos, 40 que están con el bio Pablo Rosa ahora. ¿Paraguayos allá? En la Argentina. Sí, o hijos de No, hijos de Paraguay. paraguayos. Sí, muchísimo ahí. ¿Eh? Sí, mucho. Y para hablar con... ¿No está? Encara la ruta como un pro con la Pickup Dean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escríbenos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Cuál sería tu análisis para el partido del lunes pensando en una Copa América entre Coronel y Gatito Fernández? Para mí... Coronel tiene, a ver, una ventaja. Hoy creo que ya está con este cuerpo técnico, lo conocen. Sé que para el cuerpo técnico es el arquero titular, que tendría que pasar algo extraordinario para que pierda el puesto. Y si le toca a Gatito, o sea, demostrar lo que viene demostrando en Brasil, el nivel que viene teniendo. Pero
El análisis es rendir al que le toque. No, está bien, pero hoy, para vos, Coronel ya le convenció al cuerpo técnico. Sí. ¿Y a vos, personalmente? Personalmente, Como arquero. para mí, lo que pasa es que justamente el arquero que a mí me gustaba no está jugando lastimosamente. Espínola. Que es Juan Espínola, para mí, él... Bueno, el pero no está, no está. Y Y Al punto, al punto. si el Gato está en el nivel que supo tener, mejor dicho, tiene que ser Gato para mí, para un mi segundo, gusto. con para mi Jorge gusto. Mesa, abuelo de José Estigarribia. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Me escuchás, Jorge? Yo te escucho perfectamente, Arturo. Bueno, ocurre que acá no la señal no es muy buena. ¿Vos estás acá o dónde? Yo vivo en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires estás? Vamos a llamarte otra vez, Jorge, porque queremos escucharte bien y técnicamente no llega bien la señal. No sé si tiene que ver con la tormenta, todo lo que pasó en la Argentina. Vamos a recuperar la señal con Jorge Mesa, abuelo de José Estigarribia. Yo le dije, Carlos Quise. ¿Te acuerdas que le dije? Sí, hace un buen tiempo, antes que haga su documento, había dicho. Que iba a ser titular. Que iba a ser la que era titular. Ah, él en su cara le dije. Carlos Miguel. No, en su cara, le dije en la convención telefónica. En este momento no teníamos arquero. Tampoco hay mucho mérito tuyo. ¿Por qué? Y no había quien ¿Quién, iba a quién? ponerle en el arco. No es así. Que Estaba- Espínola no jugaba. Primero, El único que estaba jugando creo que era Espínola, porque Killing Roja no jugaba, Bueno, pues Gato después entró Espínola. no jugaba. el Espínola tema entró es que cuando vos le Olvera se llamás lesionó. a una Claro. persona que es desconocida para nuestro fútbol y vos periodísticamente le decís va a ser titular. Es porque alguien te dio la información. Cuando vos a una persona le entrevistas y le decís, vos sos el titular, y cuando Carlos González no figuraba en Carlos Coronel no figuraba en Sí, nuestro mapa. nuestro mapa, Ujú. En el radar. en el radar. Así era. Y yo Sí. le dije, al va a ser titular, le dije. Sí, ya te contesto. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Jorge, contanos, soy el abuelo de José Estigarribia. Tenemos imágenes de tu nieto jugando al fútbol, River, capitán. Contanos lo tuyo, cómo fue a la Argentina, cómo se hizo José. Contanos para conocerlo mejor a tu nieto. Bueno, es una larga historia, pero vamos a tratar de resumirlo. Él vino acá en la Argentina cuando tenía 2 años y por mamá, papá, cuestiones de trabajo, viste cómo estaba la situación en Paraguay. Yo ya tengo casi 30 años viviendo acá y ellos hace 15 años. Yo soy separado de la mamá de Sandra, de la mamá de José, o sea que es la abuela de José también en este caso, y ellos vinieron cuando José tenía 2 años, se instalaron acá y a los 7 años aparece un señor que lo lleva a River para probar porque lo estaba viendo acá en un club de barrio, lo lleva a probar en River y se quedó. Desde esa vez hace 10 años que está en River. Lo rompió al año de estar, enseguida se acomodó y lo rompió totalmente. ¿Y alguien de que ustedes jugaba al fútbol, vos como abuelo, José, contanos? Yo jugaba en el fútbol, yo jugaba en General Díaz y el papá jugó en Independiente de Campo Grande. Mi papá fue presidente del Club General Díaz, el ya desaparecido por este badulaque de Jorge González. Bueno, eso es otro tema. ¿Y quién fue tu papá presidente de General Díaz? Sí, señor, el señor Pablo Secundino Mesa. Muy bien, muy bien. ¿Y el chico cómo se hace el tema fútbol? Le ve al abuelo, le ve al papá y comienza a jugar. Así es la historia de José. Le dio al papá generalmente en los clubes de barrio, porque el papá juega en los torneos de barrio, él lo acompañaba. En un principio quería ser arquero, pero después con la mirada, le gustaba mucho el fútbol, le estaba mirando y lo siguió muchísimo a Maidana de River, y que es su ídolo, y se quedó, es central, zurdo, de muy buena pegada, muchos goles de tiro libre, de media distancia, va bien por arriba, y juega también de lateral izquierdo y volante central, un chico completo, con mucha visión de campo. Qué bien, José. ¿Y él está en la escuela de River? Él vive en la pensión de River desde hace rato, estudia en el colegio de River, hace 10 años que está en River, bueno, tiene 16, va a cumplir 17 en este abril, y ya le tienen en la mira la selección argentina también, pero su sueño es jugar en la selección paraguaya. Y
En ese sentido, ¿hablaron con Elvio Pablo Rosso o él habló con ustedes? No, yo no hablé con nadie, ni la mamá. Yo le pasé los datos también de mi hija en ese entonces, Aldo Bobadilla, cuando estaba, que ya estaba siguiéndolo, vino inclusive acá en la Argentina para verlo. O sea, que lo vio acá a José. Y después terminó el cambio de timón de la selección, que esto, que aquello, bueno, no pasó a mayores. Y bueno, ¿qué más sobre tu hijo y cómo anda? ¿Ilusionado la selección paraguaya? Contanos. Ilusionadísimo, no pierde la cultura, habla el guaraní, pero muy curepizado, vamos a decirlo así, porque ya prácticamente desde chico está acá, desde los 2 años. Se crió, se formó, estudió, ¿entendés? Y está ilusionadísimo, pero habla el guaraní, entiende todo. Es un chico muy sano en ese sentido. ¿Y qué de estatura tiene? Ahora mismo tiene 1,86 m. Es grande, de muy buen físico. Es grande. Yo tengo 1,90 m, para que vos tengas una idea. A ver, bueno. Y bueno, lo mejor para José está en River, su ilusión, su deseo. ¿Qué más hablamos de tu nieto, Jorge? Que ojalá que la gente que está enfrente de la selección paraguaya le dé la oportunidad a los verdaderos hijos paraguayos o paraguayos que sienten la camiseta y que tienen en el corazón la bandera paraguaya, y que se le dé la oportunidad, como a mucha gente que también se le dio la oportunidad, a los nacionalizados, a todos. Yo creo que todos tenemos igual condiciones. Y yo creo que mi nieto se merece, no porque sea mi nieto, lo pueden verificar, lo pueden preguntar, lo pueden seguir, acá en la prensa, la gente que lo tiene en muy alto nivel, y él se dedica a full, pensando alguna vez en una convocatoria. Está muy bien, Jorge, y después con el niño Jorge y los compañeros te va a pedir, Seba, si puede ser la foto cuando era más chiquitito para poner en nuestras redes también. Un segundo, no va a poner foto. Un segundo, por favor. Sí, quiero saludarlo al abuelo. Veo inclusive, señor, una anécdota que alguna vez a su nieto le hicieron una nota que cuando queda en River le pide que tiene que bajar a 12 kilos porque estaba un poco gordito. Eso fue el pedido de River. Justamente eso te iba a contar, porque cuando él empezó era gordito, era muy excedido de peso, ¿verdad? Y nosotros le llevamos, porque yo mi casa lo tengo en Pinamar, en la costa atlántica, en Pinamar, y yo lo llevé ahí en un mes por lo menos con su mamá, y yo le hicimos correr en la arena y bajó, tuvo que bajar. En Crónica le hicieron una nota y bajó, y la prueba tenía que ser en 2 meses más o menos, y en 2 meses él logró esa hazaña, vamos a decirlo, porque un chico de 8 años, para que se tenga que restringir de los vicios, de la gaseosa, del pan, de todas esas cosas que a uno le gusta, y él lo tuvo que hacer. Encomiable esfuerzo. Totalmente. ¿A quiénes, por ejemplo, tienen como profesores o entrenadores hoy día en formativas de River? Mira que yo ahora mismo desconozco el nombre, no retengo, pero te voy a averiguar y te voy a pasar todo completo, porque nosotros vemos el partido. Yo no me meto prácticamente, no me gusta de que alguien te esté gritando al costado de la cancha, porque anteriormente mi papá hacía eso conmigo y no soporto, entonces yo no me meto. Yo voy y veo los partidos, punto. Mirando los recortes de medios que hacen formativas allí en la Argentina, hablan que es un jugador que tiene estimables condiciones, que puede jugar de lateral, de central, inclusive de volante, y tiene muy buen juego aéreo, y es zurdo. Es zurdo, es muy, pero muy zurdo. Correcto. ¿Alguna otra característica de su nieto? Buenísima pegada, tiene una pegada de los dioses, ¿verdad? Una buenísima pegada de tiro libre, practica muchísimo, practica un montón, y su fuerte, el que si va por arriba es fuerte. Acá le dicen el mariscal, le apodan el mariscal. Ahora apodan el mariscal en la formativa de River. Sí. Correcto. Muy amable, señor Jorge, gracias por este momento para conocer un poquitito más de José Estigarribia Mesa, que está jugando allá en las formativas de River. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. El abuelo de José Estigarribia Mesa,
es Jorge Mesa, el abuelo. Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga el app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Interesante, ¿no? Zurdo, zaguero central y 1.86. Después lo otro se verá. Y está en la escuela de Rivers, una escuela seria y formal. Y está en una escuela, una gran escuela formativa. Sí, porque River Plate aparte de hacerte practicar, te da estudio. Exactamente. En la foto se ve que es Vivienda y capitán, estudio. igualmente no es fácil ser capitán a veces en esta categoría. No, por eso te digo, debe tener condiciones realmente. Por todo ese entorno que hablaba recién su abuelo. Noticia de último momento, vení y aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados de Class Motors, que tiene para vos hasta el 27 de marzo. Acércate a nuestra casa central, avenida Ucibayala 4623, o buscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. No hay partido entonces, ni ahora no hay, recién se reanuda el próximo miércoles. Miércoles, exactamente. Hay 2 partidos el miércoles. Miércoles, sábado y domingo. Exactamente, miércoles, sábado y domingo. Jueves no hay fútbol. Jueves no. Jueves ni viernes. No, viernes no va a haberlo. Sí, sí. Una vez que hicieron jugar y Sí, se armó. Pegó ahorita al cielo. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ucibayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Saludo a Livio Liceche, al doctor Cabañas, el tema de otoño. Fíjate en Apoay, Víctor, si juegan, se paró el campeonato uruguayo por la piedra que lanzaron. Sí. Fue el secretario tesorero de Racing, ¿no? Y fíjate en Apoay si van a jugar el viernes, si hay fútbol en Uruguay, Viernes Santo. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Hay un pedido que puede oficializarse. Dice el particular horario que se maneja para el clásico. Podría ser el viernes 29 de marzo, porque en principio querían programar el sábado 30, pero el Ministerio del Interior pidió que no se juegue ahí por la gran actividad turística que hay por la Semana de Turismo en Uruguay. Entonces, el 29 viernes. El 29 viernes. Están En Uruguay, viernes. lo digo con mucho respeto, y un saludo a todos los uruguayos que están acá radicados y que no escuchan. En Uruguay se llama, en la Semana Santa, Semana de Turismo. Semana de Turismo. En Farmacia Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 25% de descuento, más 10% de descuento en extracto, más 15% con la tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Así que Paraguay no tenía arquero y entró Carlos Coronel. Ahora me entero, che, después de tantos años de trabajo y de oficio, que no tenía arquero. Paraguay tenía 3 arqueros y discutimos en la mesa. Sí, El niño Jorge habló de una pelota perdida por Carlos Coronel jugando en el fútbol. Estados Unidos. Después ¿quién eran los otros dos? Y estaba Santiago Rojas. Santiago Rojas. No Bueno, jugaba mucho en Tigre. Antonio que venía jugando antes. Anthony estaba jugando en Santa Fe. Cuando lo llamaron a Carlos Coronel, yo le dije, ¿vas a ser titular? Yo no le dije con quién pugnaba el puesto. Desde ese momento que yo le dije, y no es que yo imponga el nombre, yo me enteré que venía y estaba con otro técnico o con el mismo. No, estaba el único que le conocía era Barros, que el otro que vivía en Estados Unidos. ¿Y ahora quién está? Carnero. Y perdió el puesto. Por eso le pregunté a Cafa. Pero él no va a decir quién es el arquero. Yo te digo que es Coronel. Él dijo también que es Coronel. Y Yo Coronel va a quería ser- saber. no, Espera. el arquero va a ser... Cuando llamaron a Coronel... Escuchá esto, Carlos Coronel, de fútbol a lo grande monumental. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. Como yo dije, seguir trabajando mucho para tener la oportunidad ahora que todo está... Eso fue el Muy golazo. bien. El golazo de fútbol a lo grande. Golazo, que todo. algunos habrán dicho, ¿cómo? Y aquí se dijo en fútbol a lo grande monumental, Carlos Coronel, el arquero titular. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. Se escuchó en fútbol a lo grande monumental. Sorprendió, el niño fue y dijo, vamos a buscar una jugada que se Es le que nadie escapa. le había visto. ¿Sabes por qué, Carlos? A eso pregunto. Periodísticamente uno recoge la información. Sí, está bien. Cuando esa es vos otra cosa. asegurás algo, es porque tenés buena información. Ten la precisa. Bueno, fuese el técnico que fuese, venía para ser arquero titular. ¿Quién lo puso primero? Esqueloto. Lo Y puso ahora- Carlos Esqueloto. Y Garnero. Claro. No, Es decir, los dos técnicos piensan igual.
No, no sé Es si- que no hay mucha ¿Cómo alternativa en no el va a arco. haber alternativa? Ahora, Arturo, Si era un desconocido que venía. ahora, Arturo, te pregunto, ¿te convence a vos? ¿Te da Sí, la me seguridad? convence, le falta a más todavía. No es de los arqueros que habla, no es de los... Ahora, si es cuestión de gusto, vamos a entrar a discutir hasta... Por eso, A mí no me gusta. por eso le pregunté a Y se Cafa. respeta. Cafa No, jugó no me en da ese la pa- seguridad. Entonces es una sola Espera, cosa. una cosa es informar... ¿Vos estudiaste periodismo en dónde? En la Universidad Y Nacional de te Asunción. enseñan lo que es informar y opinar. ¿Sí? Yo lo que hice fue información. Sí. Yo no dije, yo no opiné, yo opino después. Cuando hablamos con él, ¿yo qué hice? Informé. Bueno. Le informé que iba a ser arquero. Carlos Coronel, ¿vas a ser el arquero de la selección nacional? ¿Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Titular, le informé a Coronel que iba a ser titular contra Perú. Ahora, entra en la portería y puede haber muchísimas opiniones. Muchísimas opiniones. Yo te puedo sacar dos que sacó cerca por bajo del palo derecho, que a lo mejor otros no sacan. Una pelota complicadísima, y no estoy defendiendo a él. Hay dos pelotas que sacan. Después, como un arquero de otra cara, ¿qué es tu opinión, Gustavito? Entonces no entiende ni medio de fútbol Barro Echeloto, no entiende ni medio de fútbol Ganero para Gustavito. Tienen que dejarse de la profesión los dos. No, tampoco. A veces no es lo Sí, ideal pero que vos parece que querés. ellos no se equivocan, hacen también su... No, espera. Por eso no le ganamos a nadie últimamente. Por eso si tenemos a Cafa, le te quería voy a decir dar- una- discúlpame, te voy a decir una sola cosa. De todas las posiciones en el fútbol. Pero vamos a Perana. discutir lo de Barro Echeloto no, como no, arquero. no. Estamos todos No, locos. no voy Va a a discutir a Garnero como técnico. No, Estamos no, todos no locos. voy a decir Tengo eso. que dejarme en la profesión. Perana. Todos los asesores son una mierda. No. ¿Cómo es posible que la acomoden a él? Estamos pero- todos sí, locos. sí, ni sabe a dónde voy. No sabe a dónde Barro voy. Echeloto merece. No, Yo no hablo- soy burlón. no, Primero, hablo- no soy burlón y entiendo hablo la de educación. Bar- no a mí voy me a- enseñaron educación. Para voy a- Víctor Villalba. Sí, pero- a mí pero me parece enseñaron. que es que no se equivocan Espera, los técnicos, se espera, pueden espera un equivocar ratito. también, todos los Espera un técnicos se ratito. equivocan. Espera un ratito. Me enseñaron educación. Barro Echeloto tiene sus méritos ganados como técnico. Sí, por algo llegó a la selección. No cualquiera llega a dirigir una selección nacional. Bueno, Garnero conoce muy bien. Sí. Todos los arqueros pueden equivocarse. Por supuesto, estamos no de se acuerdo. Pero yo no digo por el arquero, Claro, digo sí. por Yo otros te- puestos. Parece que No, que yo jueguen pero el no, arco no, es hablo, categórico porque ellos eligen el mejor. espera, y- hablo del arco. Sí, yo entiendo lo del arco. Hablo pero- es lo mío que a mí me digan, por ejemplo, ¿por qué esto a quien dirigen los programas o un gerente de una empresa? Conste que yo estoy de acuerdo, él es el titular para mí. No, Coronel es no, el titular, no, pero- no, opinión vale. Sí. El Ah. tema es que vos no le podés decir porque le pone a Coronel justificar los errores de un técnico. No, Porque no puede estamos no, en no, esa. Vos cuando te expones como técnico, claro que te va a poner La error. pregunta a Cafa, porque así comienza este día. ¿Y por qué le pregunto a Cafa? Y eso es lo que quiero explicar. De las 10, hay 11 jugadores en campo. 10 se mete el técnico. Opina, sabe cuáles son los movimientos. Hay un puesto que es específico, especial, que el técnico no se mete. Por eso se genera y se crea primero el entrenador de arquero. Porque es el puesto que el central no jugó nunca, el 9 no jugó nunca de central, de arquero, el 4, el 2, el 8. Es un puesto especial. Tenemos a Cafa acá, que hizo una carrera, 18 equipos recorrió en el mundo. 18 equipos Y recorrió. no se puede equivocar como arquero, ¿vio? Claro, Pero yo me quería- equivocaba. ¿Sabes cuántas veces la Pero amarró yo como quiero arquero? saber- Y las buenas no las marca. Ah, pero- Siempre pero- relata las malas, relata las buenas. pero- Porque así, Sí, porque- Carlos, sí, Carlos. ¿Sabes? Porque Pero a los qué arqueros se mejor. le busca la vuelta del error, pues. Pero ¿por qué? Un quiero- delantero más logra 8 pelotas de gol, hace una. Su equipo ganó con ese gol y se ganó gracias a ese gol. Más logró 7 antes. Pero eso es lo lindo- O no, es verdad. eso es lo lindo del puesto. Un Eso es lo lindo del arquero puesto de arquero. ataja 10 pelotas de gol, 8, y le hacen un gol sí. y le culpan al Pero arquero. eso es lo lindo del puesto. es que algunas Por eso no veces- es para cualquiera el arco. Lo tenés que tener bien puesto. ¿Qué es lo que te pasa? Así nomás. Entonces, si tenemos a alguien que es especialista en el puesto, ¿por qué no escuchar su opinión? Porque él, quiera ser o no, sabe más que nosotros técnicamente. Yo te iba a enseñar a Carlos, que dice que a lo mejor no sabes. ¿Cómo se llama el nuevo técnico de Brasil? Dorival Junior. Voy a mezclar con esto las decisiones de los técnicos. Él discutió y me va a decir, ¿cómo un técnico va a discutir con un chico de 18 años? Él discutió con Neymar. Vos eso traes acá y va a decir que el técnico no tiene madurez. Ustedes saben lo que pasó. ¿Vos sabés lo que pasó? No, no sabés lo que pasó. ¿Vos sabés lo que En el pasó? Santos.
Muy bien. Viene un penal, y esto es verídico lo que yo voy a contar. Sí, y lo vos recuerdo. decís, ¿cómo es posible que los técnicos se iba a armar un quilombo? Viene un penal jugando por Santos. Por Santos. Y agarran la pelota Neymar para tirar. Viene el técnico y le va a tirar, Edu, ¿cómo se llama que iba a Sí, tirar? era el otro referente, El otro con más referente, experiencia, no me acuerdo y el le nombre. saca la pelota. Sí, se armó un despelote. Vos me decís, Dorival Jr., el técnico. hace esa, y ahora lo va a tener. Sí, Claro. sí. Y ahora lo va a tener. Después pierde el puesto el técnico. Sí. Un técnico puede discutir con un chico de 18 años. Sí. ¿Por qué ¿Eh? no? ¿Por qué no? Perana. Con un Neymar. ¿Saben qué año fue? En el año 2010. Cuando recién comenzaba, cuando comenzaba. que estaba en su apogeo. Esas decisiones, hasta en una serie, que le saque la pelota, es determinación del entrenador. La decisión de ponerlo a un arquero, de quien es, las anécdotas de los técnicos va por ahí también. Y Carlos Quise sabe muy bien Sí, la toma de decisiones. Pero te puede pasar lo que le pasó a Dorival, porque Neymar está comenzando y hay muchos detalles que primero suceden para que vos corrijas. Porque Neymar agarra la pelota, el técnico le va a explicar después, ¿por qué no te pongo a vos como penalero? Porque sos joven, porque tenés una mayor responsabilidad. Salvo que esté equivocado, le separaron a Neymar. ¿Entendés? Porque pasó hace poco con el técnico en la final. Ese problema, Carlos, lo tuvo también el Paris Saint-Germain. Bueno. Porque el que pateaba los penales era Cavani, y Sí, el día le quiso pasó. agarrar la pelota y se pelearon. ¿Y a quién le cortaron la cabeza y quién se tuvo que ir? Claro. Cavani. Entonces, Sarri, el técnico italiano en el Chelsea, que le quiso cambiar el arquero Sí. en una Kepa. decisión de penales, Kepa. y Kepa no salió, Ajá. y se fue Sarri. Sarri era un técnico reconocido en el fútbol italiano como un tipo de temperamento fuerte, y se la tuvo que comer el tipo, pero después se toma decisiones, pero te puede pasar. ¿No? Hablo de tomar decisiones como anécdota en una ejecución de penal, en un tiro libre, cuando se tira, y vamos al arquero. A eso voy. La decisión de Barro Echelotto y la decisión de Garnero. Tomar los técnicos y Es ponerlo ahí, vamos a puede hacer gustar o no. Entonces, ¿vos qué haces? Entonces hay que decirle a Garnero y Fangal a... una vez en la ¿eh? Copa del Mundo, Cambió Fangal el arquero para los hizo penales. cambio acá, le metió a Tim Krul. Acá pasa mucho. ¿Quién patea? Patea Víctor Velázquez, el encargado. Chiqui Arce. Chiqui Arce Carlos, que va a patear. discúlpame, para no salir el tema del arquero. ¿Y sabés por qué yo te decía que es el titular de Garnero y no lo va a cambiar? Porque tuve la posibilidad, no es que la posibilidad de hablar con no hay intuición. alguien ahí cercano y me dijo, no tenemos motivo por qué sacarlo. ¿Por qué lo voy a sacar? Para nosotros, él tiene que ser el arquero titular de la selección. Así, menos 10 me Hoy. cortó. Eso Y es yo lo le que- hablé y le dije, no, pero no hay motivos. Para nosotros el arquero es... Para vos, ¿quién tiene mejores condiciones? Para mí Coronel, Gato, para mí Gatito. Gato. Estando bien, No, Gato. o sea, siempre hablamos de nivel. Los dos al 100, Gato. Y sí, eso es opinión. No, claro. Pero lo otro era información, como decía Arturo. No, yo quiero tu Yo opinión, informo no la el- información. La información se va adaptando al Claro, momento. exacto. No, Sí. la información es la información. Yo le dije que iba a ser el arquero titular. La información es la información. Eso nadie cambia, se informa. Hay medios de radio que dicen informa, se genera la información monumental, otros dicen, vos generás la información. Aquella vez hablamos con Coronel y le habíamos dicho en fútbol a lo grande que iba a ser titular. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional, vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. Como yo dije, seguir trabajando mucho para tener la oportunidad, ahora que todo está listo con los documentos, entonces ahora seguir trabajando para que tenga la oportunidad. Soy muy agradecido a todos de la APF que trabajó en mi trámite. Está bien, yo toqué el tema porque tengo Claro. a Cafa acá, quería escuchar porque a mí hasta hoy no me convenció. Pero que tu llegue. opinión totalmente Nada válida, más. totalmente. Yo quería Tampoco escuchar. a Francisco López, a Víctor ni a sé, Jorge yo le no opino. convence. Yo Lo que creo yo que es dije titular, pero lo que no, yo dije es que hoy no es día- un gran arquero. Yo no estoy diciendo Lo se que roba sí- el espectáculo. Lo que sí yo le doy una favor a él, porque, a ver, hablando específicamente del atajar, a mí no me convence. Para mí un arquero de selección tiene que tener más cosas. Pero lo que le doy una favor a él, que el loco, disculpen la palabra, el jugador se preocupó por el lugar donde va a venir. Y él, voy a hacer una entrevista, te habla guaraní, toma tereré, Pero con quiera eso o no, pero demuestra un sentido de pertenencia al lugar donde va.
¿Sabes? Comparándolo un poco con lo que había pasado con lo de Chile, con Gareca, que un jugador quiere estar en la selección y no habla ni en español, o sea, cero compromiso al país en el cual va a defender. Y eso se lo doy a favor, por más que sea hija de paraguaya, su mamá, todo lo que quiera. Pero el tipo tuvo el interés, que quizá en Brasil nunca lo iban a convocar, porque hay que ser realista también, pero por lo menos ves eso, de que se empapó con un poquito lo que es Paraguay. Eso es una opinión mía. Para mí es un arquero que tiene sus condiciones, que no pasa de ser, o sea, no es un arquero que determinante hasta aquí, me parece que ni en su club es el arquero que vos decís, este es un arquero que te puede llegar, cumplidor, ataja, tiene buena altura, por lo que vimos tiene buen posicionamiento, no es un fuera de serie en el arco, pero tampoco es un mal arquero. A mí, particularmente, entre los dos, coincido contigo, si me da a elegir Gatito Fernández, que lastimosamente se lesionó y le costó volver, y No ahora hubiera volvió. jugado en ese partido. Exacto, eso fue un Él error no de hubiera Berizzo, fue un error del cuerpo propio, técnico. del propio arquero, y hasta del propio arquero. porque él no estaba en condiciones de jugar. Casi y un jugó. año después Sí, paró. un por año Él no paró estaba en después. condiciones de jugar y Bueno, jugó. si vos me das a elegir los dos al 100, para mí Gatito Y titular. está bien, son opiniones. Sí, claro. Está bien. Es una califica cuestión a de nadie. gusto también, Cuando ¿verdad? yo O sea, dije lo de Barro Echeloto, parece que no entiende ni medio de fútbol. No, es que O cuando así dije como lo dice de, Carlos, lo de tampoco hay Garnero, muchas opciones. tienen que pedir ¿Cuáles son disculpas los a Garnero, arqueros? señores, lo voy a poner a Carlos No, Coronel. ¿por qué estamos y hablando pido hoy? disculpas y pido Y no hay disculpas. arquero. No, o sea, ¿por qué hoy estamos hablando de este tema? Hoy estamos hablando del tema porque volvió Gatito, o si no, no estábamos hablando del tema. Sí. Hoy tiene competencia. Esa es la realidad. Porque miré las Y lo- últimas convocatorias donde estuvo Coronel y en donde él aparece y debuta ya no estaba Anthony. Para No, ya primera no fecha. estaba. Estaba Espínola y Y estaba Kili, Santiago y Kili Rojas. Rojas. Y en la anterior ojo, ante Nicaragua, parece- él no estaba todavía nacionalizado, pero aquella vez la lista era Santiago Rojas, que fue titular, aquel amistoso Día del Padre, suplente era Anthony y tercer arquero Aldo Pérez. Así es. Y hoy Aldo Pérez, que tenía buena No proyección, está. juega en la reserva de Guaraní. Y lo otro, era una posición donde estábamos carentes, porque, bueno, se fue Anthony, que era y después decíamos, bueno, ¿ahora quién? Y ahora apareció Ángel González y tenemos una especie de proyecto, muy buen proyecto de arquero. Porque realmente también, a mí, Kili Rojas es un buen arquero, pero no le favorece mucho la actualidad, no está teniendo... Lo que pasa, Pancho, que yo digo que para ser un jugador de esa selección, firmeza yo no jugué en la selección, Carlos jugó y me lo va a decir con propiedad. Claro. Para mí el jugador de selección tiene que ser de selección. O sea, no puede ser un buen jugador nada más. Jerarquía, Un buen claro. jugador es para un equipo. Claro. Un muy buen jugador, Coincido. ya está en equipo grande. Sí. Y jugador de selección tiene que ser jugador de selección. Y hoy creo que en ese puesto, estando bien, creo sí, que sí, es sí. Gatito. Creo, en mi opinión. ¿Y después de Gatito quién? ¿Y después Y- de Jiménez, Coronel Pero quién? también, como dice Arturo, por algo lo pusieron a Coronel, lo puso Chiloto, lo puso Garnero, no tenía opciones, y bueno, puede ser, pero por algo lo pusieron. Porque una toma arriesgada fue. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo queda un técnico si vos lo pones porque no hay otro? Y nada. ¿Cómo quedan los otros dos arqueros? Pero de entre Y los escuchar tres. eso duele. Yo estoy escuchando y digo, No. ¿cómo? Lo pusieron cosas porque no hay otro, y yo que estoy. Y sí, duele. Y duele. Pero cada uno es consciente y del claro, nivel y el... exacto. Pero es parte de esto, Arturo. ¿En qué Entonces parte vamos- de la El jugador cadena tiene que estar alimenticia acostumbrado a está? escuchar las críticas, los elogios, cuando andás bien, prender la radio, espectacular. Cuando andás mal también prendela, y sí, loco, te la cagaste. A mí me pasó. Cuando cometí un jugadores- error te bajaban la caña y bueno, ¿qué haces? ¿Cuántos jugadores O usted Paraguay? nunca me bajó la caña cuando yo... ¿Cuántos jugadores Víctor Paraguay- una vez me habrá bajado la caña seguramente, y bueno, ¿qué iba a hacer? Yo lo tengo acá de compañero. ¿Cuántos jugadores Paraguay utilizó y sigue buscando y hasta nos convenció, no, les convenció a la gente, porque era el más guapo de todos, terminó jugando de Cuba, no teníamos volante central, Ahí está. y cambiábamos y cambiábamos y Pero buscábamos y cuando jugábamos vino todo. Andrés Cuba en esta mesa se discutió mucho su presencia. ¿Sí? No, yo respetando Sí, todo lo que dice él. O miento. Sí, yo Sí, no, así tenía es. mentira. Estos partidos se hacen todo bien. Ahora dijimos, Ah, ahora sí está muy bien. Acá era de dónde sacó, cómo lo sacó o miento. Sí, sí. ¿O Así miento? decíamos, sí. Siempre- Él y Gastón siempre mostró Jiménez eran oficio. los más No, apuntados. no. No, al comienzo... Es para a ustedes, nosotros para por lo mí menos. siempre, se lo dije a todos los entrenadores de la selección, el mejor 6 de Paraguay
le guste o no le guste, era Cubas el que más oficio tenía para jugar en esa posición. Que la gente no le guste es otro tema. Pero ahora sí tiene nivel de selección. Ahora encima lo habla con propiedad porque cuando empezó Carlos y acabo de decirle al único no que le gustaba era marcaba Carlos. Bueno, al único que le gustaba era Carlos Quise. Entonces Barro Cheloto no entiende, Ganero no entiende, Quise no entiende. No, jugaba, siempre convocaba. Con Berizzo ya jugó. A ver si vos me entendés. Si Carlos nosotros no entendíamos y él sí entendía. Porque él hablaba con propiedad y sí jugó. Pero al comienzo no marcaba diferencia. Pero en Penana, Claro, vamos, para mí no. en esta mesa Al se comienzo era cuestionó una a Cuba que y se dijeron, Pero era un poco sí también el contagio general, porque la los selección no técnicos se exponen a esto. daba. Sí. Acá, el primer cuestionador fue Víctor Villalba de Cuba a mí no me convencía, pero ahora sí me segundo fui gusta. yo. Ahora sí me gusta. Está de menos a más, esa es la realidad. Sí, ahora sí, ahora yo cuando lo se veo. lo convocó, No, cuando vino recién, no. es el primer partido, ¿cómo va a jugar en la selección? Decían ustedes. Y jugó ¿De él, dónde y salió? Decían ustedes. Gastón Jiménez jugaron juntos el primer partido. ¿Por qué de no Berizzo. miramos? ¿Por qué no Ese dice muchacho, a él, si vos sí? le veías jugar en el fútbol de Francia, era lo mismo que están viendo ahora. Él metía, En Francia. Claro, y de ahí le En la trajeron. selección no. Pero jugó siempre. Que no hayan visto el problema, yo no tengo que justificar frente a ustedes. Yo le digo que de todos los jugadores que juegan en la posición, tiene oficio. Oficio. Es lo único que le digo. Como volante tapón, hay Claro, el uno. Como cuando enloquecieron con Vera y después Vera no juega. No. ¿Cómo es? Vera, de Olimpia, Matías entró Vera. un partido, robó una pelota, hizo el Ah, centro. no, nadie Olimpia- enloqueció acá, No, no. pero todo el mundo dijo, ay, Vera. Pero acá no, Carlos. ¿Sabe a qué me dedica? Carlos lo que sí, Espera un ratito. Espera un ratito. A ver, no. Espera un Germán lo que le describió como un No, recuperador. lo que yo conocía, que era quitador y tenía buen pase. Espera un Ahí ratito, nomás. espera un ratito. Este programa parece que nos vamos a echar en cara a todos. Y que era el reemplazante de Richard Ortiz. Pero pero eso es el previo. Espera. Yo te puedo dar la condición de un jugador. Carlos Después va ahí. Quise dijo que cuando vino Cubas, él vio el fútbol francés. Ujú. Y que no tenían Fútbol derecho a champán. opinar, ni Víctor, ni el niño, ni Francisco, porque acaba de decir, es problema de ustedes, Claro. si no lo vieron. Es Es lo decir, que mismo que ustedes hizo él. tocaron de oído, ¿entendés? Va? No, Toda yo la hablo camisa como que vi en la tocó de televisión. oído, y él ve el fútbol francés. El problema es que cuando se lo trajo acá el primer partido, que se lo vio a Cuba, no daba bien bola. Disculpame, no tenía posición en la cancha, no sabía si jugaba sobre la línea de 4 y como era un chico de estatura baja baja, estatura, sí. entonces un jugador físicamente bien de estatura, No, es la ese estatura ideal más para el puesto. presencia en Da campo. una sensación de fragilidad cuando jugaba Y volante. al comienzo. ¿Por qué, Piero? Vamos a hablar del primer partido, no al comienzo. Jugaba frente a Los la línea primeros de partidos. defensores. Y los 40.000 personas que fuimos a ver el partido contra Brasil, contra Venezuela. Pero vos lo mirás como periodista. Vos lo mirás como periodista como hincha. Vos ya te Y lo metés el hincha. sigue- y lo siguen convocando los técnicos y siguen Ahora jugando. Pero ustedes justifica. tenían razón. Ahora justifica. ¿Qué? Ahora No, justifica. es muy fácil, muchachos. Él acaba de decir, cuando aparece Coronel, le comencé a ver. Y entre paréntesis, le buscaste. a buscar Cuando le imágenes. citaron a Cuba, yo también dije, voy a ver un fútbol francés para verlo, pues lo convocaron y a ver qué tiene. Sí, porque había es poco todo, de él. es Boca, todo lo que. Talleres. Es Sí, todo. pero de Boca nos acordábamos de él. Bueno, Boca, pues Talleres. yo le vi un partido de Francia para verlo jugar a él. Compañero en la mesa. Pero voy a terminar. Sí, y te digo más, no tiene para mi gusto el físico que a mí me hubiera gustado. Y muchas veces en mi comentario dije, imagínense que el muchacho que más mete en la selección es Cuba. 1.68. Vos viste meter a Cuba. ¿Entendés? En los últimos partidos. sí, pero No, no hablamos en los primeros. siempre en los últimos partidos, tratando de justificar, Es que porque los dice el primeros- señor Carlos Yo, Alberto el que Quise. oyente se va a acordar, yo dije en su momento, para mí era un retazo, porque así en un momento, en Dale un, no, en un bien, programa amigo. dije Tienen eso, que ser en un educados. programa dije eso, Ser para el educados, oyente, niño. el oyente ¿Cómo vas a habitual- decir retazo? para el oyente habitual futbolero va a recordar que yo dije eso, que como también Usa la palabra retazo. era chiquitito, no, ¿Por no qué alcanzaba. piensa así? Hoy Que tiene que ser creció. educado. Futbolísticamente no de estatura. Inclusive yo me estoy tirando algo en contra porque hoy creció en su rendimiento. Yo en ese momento dije Claro. en la mesa, para mí el chiquitito era No, un al retazo. principio era quien Después- jugaba peor hoy entre creció Gastón Jiménez y Cuba. y mete, lucha, Pero la pelea. competencia de quien Parece que no hacía más entiende. pase errado era. Acá no estamos hablando de su recorrido. Estamos hablando cuando debutó. No.
Y Quise dice que es un Es fenómeno. más, y yo vos, no dije que es un ¿qué fenómeno. no vas a decir? Que no ven el Yo fútbol de recuerdo francés. que- No, no. Y Gabón te dedicó. No, yo no Así dije. son los técnicos y después le cuestionan Yo a no Chiqui dije. Arce. Vamos a suponer que esta ¿Sabes? sea Yo una lo mesa. que dije es Espera. el que tiene más oficio. ¿Sabes Espera. qué dije yo cuando Y debutó? después le ¿Sabes qué critican a dije yo? Chiqui Arce cuando él se enoja. Chiqui Arce se enoja. Mira si Carlos Quise García la profesional y le preguntaban eso. ¿Cómo, señor Quise le convoca a Cuba? Y va a decir eso. Porque ustedes no ven el fútbol francés. No, no. Si ven el fútbol francés, No, yo van a mire- ver. Ese te iba a responder él. Yo mire, no, ¿sabes qué? Si me pregunta esto, le voy a decir, ¿qué necesita un volante central para jugar? ¿Qué? ¿Y cuáles son las cualidades que ustedes creen que debe tener un volante Y central? primero criterio en la marca. Intenso, después- criterio. Criterio Para primero. mí, ¿Dónde está la tiene- pelota? tiene- ¿A quién cuidado, cubrirle? tiene Ubicación. recuperación. El más guapo de todos. Y ubicaciones. Así, el ¿Y más vos te guapo. callás? Es que yo no lo veía tan No, no, guapo. no lo como ves. eso. Es que ahí es No donde vayan yo- a mentir, no Pero lo ves. quiero verlo primero. No Ahora le me dice- gusta a mí. Mira, Cuba. ¿cómo le ve me ahora? gusta. ¿Cómo le ve? sí. ¿Cómo le veo ahora? Pero Uno más. Ahora creció. Al Pero comienzo, según En el él, 2019 Quise era un 4 años atrás, fenómeno. Ahora justifica convocatoria para Sí, Lomo. Sí, ahora sí. 4 años Es atrás era un jugador de fácil, escuelita de fútbol. Antes no servía, era un retazo y ahora pero justifica. ¿quién No, era? no, Para mí Claro. justifica. Antes, ¿sabes qué dije cuando lo vi por primera vez? Se Dije- cagan todos sus patas porque habla Quise. ¿Sabes qué dije? No, ¿sabes qué dije? Dije, Dios mío, no hay un volante central del fútbol paraguayo convocable porque tenemos que traer un jugador que en realidad estaba ya, Le dedica lo Ricardo tuvimos F. que desempolvar. ¿Y qué quiere Ricardo F también? ¿Qué dijo Ricardo? Ricardo F. dice, ahora Cuba es Makelele, porque Quise le va porque Quise lo vio jugar en Francia. Te dedica Ricardo F. Y repito lo que dice Ricardo F. Yo lo que- Ahora Cuba es Makelele, No, ya, Maquiavelo no. ya que Quise le vio jugar en Francia. No, yo le miré un partido porque tenía que tener una idea de Y un vos jugador dijiste que convocado. retazo. A mí sí Y, me parece y que lo en vi ese momento- y llegué con el tiempo a la conclusión, porque pasaron tanto, digo, de todo lo que hay, el que tiene mayor oficio. No me gusta por el físico, porque puede perder, pero con su guapesa, su determinación, porque Villasanti no te traba una pelota. Cuénteme, llámeme por teléfono cuando Villasanti traba una pelota y gane. Espera un ratito, acá se va a armar un quilombo. ¿Qué tiene? Villasán, Es mi opinión. pero ¿por qué esa agresividad? No, es agresividad. Todo porque a vos se te digo que era un retazo Andrés No, no, Cuba. no, no, yo- a mí no me dijo. En el comienzo yo dije, y vos es una dijiste, opinión. y lo que Y te pedía dijo- por Richard, porque yo pero- pedía por Richard, no me por Richard. gustó. Richard, la ¿Qué versión es lo que de- te gustó? Juegan en- Espera, espera un Pero a ver, ratito. A ustedes Villasanti juega en el mismo puesto y tiene el mismo trabajo que tiene Cubas. No, son características No. diferentes. No. El Para, es para tapón, mí Cuba es el otro es el listo. ¿Dónde central, está central Matías tapón. Villasanti? Ahí. Gremio, En gremio. capitán ¿Cuánto de tiempo gremio. renovó? 4 años más. ¿sí? Entonces tiene que el técnico se fue a la el técnico no entiende un carajo de gremio. No. La dirigencia no entiende un carajo. ¿Cuba dónde Porque juega? si vos En si Estados vos Unidos, juega. acordás 4 años con Sí. un jugador es porque satisface. Claro que Porque satisface. rinde. Porque tiene unas condiciones No, bárbaras. Y después, Villasanti ¿y qué es lo que te pasa a vos, que es lo que hice? Espérame, Pero, lo que va a yo cambiar aquí, es espera, ser espera, aguerrido. espera. Yo te voy a decir una sola cosa. Sí, Lomo. Yo tengo que exigir al jugador que yo considero que sabe. Villasanti entra en esa prerrogativa. Si yo tengo que comparar Villasanti, a pesar que el físico no es el ideal, compararlo, yo te diría que uno de los volantes más completos del fútbol paraguayo fue Roberto Acuña. Roberto Acuña tenía fuerza, marcaba, llegaba, pegaba y remataba bien. Y buena pegada. Villasanti tiene todo eso. Todo eso. Ahora, miren ustedes en 18 partidos cuándo fue No la es de figura. roce, no es de roce. ¿Cuál la figura descollante de Paraguay? En Gremio es ídolo porque tiene una condición. Te digo más, posiblemente sea, ahora apareció Sosa, posiblemente sea uno de los pocos jugadores paraguayos que puede pisar y jugar en Europa. Por condiciones. No tiene problema de perfil, maneja bien la derecha, maneja bien la izquierda, tiene buen pase. En Gremio mejoró su llegada al área, por eso tiene pocos goles en su carrera, porque acá no hacía goles, teniendo buen remate. Un segundo. Puede ser un gran volante central si él se decide, tiene todas las condiciones para convertirse en el mejor jugador paraguayo y no se convierte porque él no se decide. Esa es mi opinión. Bueno, vamos con la información. Colo Colo juega en su estadio ante Cerro. Ya está. Vamos con, Gracias. no con la opinión, vamos con la información que se esperaba.
en su estadio Colo-Colo enfrenta a Cerro. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decide bienestar y certeza, exigir impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en UCB Yelamin 751 Casi Cubisec. O llámenos al 729-6060. Fleming. Ahora es oficial porque ahora Colo-Colo comunicó dónde va a jugar. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Si fuera aquí, dice Víctor Villalba. Acá le dice Víctor, Justo sos le iba a único. preguntar algo Vos sos acá, único, Víctor Villalba. Tiran pared, Vos tiran sos- pared, tiran pared. tiran ¿Por qué pared. no Espera. Si Carlos Quise está en conferencia y viene Víctor Villalba, ¿sabes lo que? De Cuba. Y usted no ve, usted me lo va a tratar. ¿Usted? No, Muchacho le va a Muchacho, vos no ves fútbol francés. No. Yo le convoqué. Así son No. los técnicos. No, pero a Víctor no le va a decir así. No te quiero contradecir, A Víctor Carlos, le va a pero decir hice así. un repaso de los primeros partidos de Cuba. Decile, Y yo quiero saber en Sabino. qué momento es lo que te impresionó tanto. Porque No me impresionó. ¿Qué es lo que yo empezó- dije? Él dijo en el dice, fútbol es francés. No, bueno, pero jugando en la selección. Y sí, pero Porque tiene oficio, Carlos, pero tampoco... él empezó jugando, aquí tengo el repaso, ante Perú y ante Venezuela el primer combo con Berizzo. Primer partido a los 60 ya lo quitó Berizzo, el segundo ante Venezuela titular lo cambió otra vez en el segundo tiempo. Después el siguiente combo ni jugó, contra Uruguay acá 0-0, contra Brasil perdió Paraguay 2-0, no jugó. Y después en Copa América recuerdo... Junior Alonso volante central. Exactamente. ¿Qué estábamos buscando nosotros en la selección? Y supuestamente el equipo ideal a No, esa no, altura- ¿qué estaba buscando? Jugadores por puesto. ¿Quién va a ser tu zaguero central por izquierda? ¿Quién va a ser tu zaguero por derecha? Tus laterales, no teníamos nada. ¿Cuántos pasaron por el lateral izquierdo? Jugó Martínez, Arzamendia. Lo único que se Espera, encontró espera. fue Ese que juega en Suecia, Dinamarca, que está Blas ahora Rivero. Talleres 18. Está buscando. Lo que yo dije en la mesa, de todo lo que pasaron como volante central, el que tiene más oficio es Cuba. Pero Eso es todo. eso no quiere decir que te gustaba el No, comienzo. hasta hoy no tiene el físico que yo desearía. Y digo más, me asusta que él con ese físico en un fútbol como el paraguayo sea el más agresivo de todos. Y eso no debería de preocupar por nuestro ADN. Claro. Ahora sí queda claro. No, porque No, si yo tengo que elegir hoy, para mí juega Piris, de volante central. Buenos días, Ramón. ¿Qué es lo que te pasa? Yo informo. Buenos días, Ramón. Soy José Alarcón, jefe de seguridad de Colo-Colo. Como el miércoles 3 de abril los recibiremos en calidad de visita en el Estadio Monumental, queda a tu disposición. ¿Quién escribe? Ramón le escribe a Ramón, el jefe de seguridad de Cerro. El que le escribe en WhatsApp es José Alarcón. ¿Cómo se llama el jefe de seguridad de Colo-Colo? José Alarcón. Brillante, Germán. Jefe de seguridad de Colo-Colo. Estamos con la información. Oficial. Como el miércoles le reciben en el Monumental. Cuando tenga tu itinerario listo, te pido que lo envíes por este mismo medio. Es la seguridad que le brinda. Colo-Colo de seguridad a la gente de Cerro de Seguridad. Itinerario. Ojalá que Alarcón lo esté escuchando. Por El favor, jefe de arreglen la cancha, pónganla en condiciones. El jefe por de favor. seguridad de Colo-Colo ya le comunicó al jefe de seguridad de Cerro. Este es el WhatsApp que le envía. El jefe de seguridad de Colo-Colo al jefe de seguridad de Cerro. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, repararse y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-279-6000. Tu casa con Silca queda bien. Vamos a cambiar la cara aquí, dice. Yo estoy feliz, estoy hablando de fútbol. Feliz de la vida. Tranquilo nomás. A vos, Víctor Villara, te contó la estadística. ¿Cómo? Y ¿Qué? yo respondí, Así usted- son los técnicos Ahora de queda fútbol. claro, ¿Qué va a dejar claro? ¿Le dejé satisfecho, sí o no? No, porque te estábamos Si atacando. yo quiero a pero no él, porque que me atacamos. atacando no es la palabra, No, no. te estamos objetando, Claro, porque pensábamos que te cuestionando. gustaba en la selección al comienzo, Gana, había sido pero- otra la- Él le llamó retazo, le llamó el niño. Carlos, eso era así. No, Carlos, a En mí. el 2019. No, pero retazo muy fuerte. No, Muy fuerte Pepe. retazo. 2019-2020.
claro que es fuerte. No, pues se sale del libro. Está mal Retazo. ¿Por qué Pío Retazo va a decir a un jugador de fútbol? Yo creo que era en el estudio abajo. Figurativamente. Me gana, Retazo no le podés. ¿Sabes lo que es Retazo? Es la oferta, ese se vende Retazo. Y vos no hablas, Francisco López, te callás. Decime, no está bien puesto el sobrenombre. Y si Por la estatura era porque era chiquitito. porque un niño, claro, ahí Porque era está. chiquitito. Como sobrenombre está bien 2019, puesto. 2020 por ahí fue. 2020 la parece. Es creativo el sobrenombre. 1,63 m para Andrés Cuba. Además, él se hace cargo. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresar a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista, entérate de los aliados. Día Mutual, si te afilias hoy 21 de marzo te exoneramos la matrícula. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. Y 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Afiliate en cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Vos te igual que Mutual. ayer acá. No, Yo estoy igual todos los días. No, yo también. Pero vos estás igual que ayer. No, espera, lo que quiero decir nomás, venimos... Yo estoy todos los días igual, no Rivero, cambio. el Toro Acuña, ¿Qué? antes discutíamos por Ram Berbera, ¿Qué? ahora tenemos que discutir por Cuba. Bro. Y bueno, pero las Por épocas van Cuba. cambiando, Pancho, van cambiando la época. Cuba, ¿Qué va a hacer? No, y cuando Fabricio Peralta sea titular. Ah, y otra cosa. Ahí entramos. Fabricio Peralta va a ser titular de la Sí. selección. Y de Pero ya no, ¿en lugar de quién? ya está jugando. Va a ser ya. la volante Por central. fin, ahora Volante tenemos central. recambio en el medio. Volante Porque central. era una otra posición como en el largo. Pero también, Fabricio que Peralta preocupaba. no lo podés poner ahora en el partido No, ahora que no, viene no. de la Pero en la clasificatoria. proyección No, sí. él va a terminar siendo. Sí. Pero ahora Ahora, no lo expongas a él. Dejo sobre la mesa mi posición sobre Cuba. Antes no me gustaba, ahora... Ah, digo, ¿qué te gustó? No. No, por la realidad nada que bello. futbolística. Por la realidad futbolística. ¿Cómo si vos lo viste en Francia y nosotros no lo ¿puedo? vimos en Francia? Ahora, Porque pero vos sí, decís sí, que- A la puta. No, madre, pero- mercado. no puedo. Que ¿sabe qué? ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? Vamos, y si hay una obra de teatro, ruego al director que me invite. Quiero ver el ensayo. ¿Sabes Porque qué me cuando- dijeron a mí? no, ahora. ¿Qué es lo que te dijeron? Me dijeron cuando comencé en el periodismo, nunca utilices la palabra creo, sacá creo del vocabulario. Y cuando necesitas hacer algo, trata de informarte. Es lo que hice, porque alguna vez, allá por el 89, cuando me invitaron a hacer un programa, me recomendaron esas cosas y a veces hay que saber ¿Y quién te escuchar. recomendó? El comandante. Gracias. Yo te dije yo. Claro, ¿cómo te hablas? De ese día nunca usé la palabra creo. Y cuando escucho que alguien dice, le digo, si puedo le digo no uso. Claro, porque- hay que decirle, hay que pararlo. A mí Carlos, me gusta- yo quiero hacer una preguntita, porque ahora que bajo la selección. Con el tema del Mirón, con este presente, Almirón, ¿entra titular o no? Porque lo tenés Anciso, Sosa. Preguntale a Garnero. No, pero que, te pregunto a vos precisamente, Carlos, vos lo ponés en tu equipo hoy, Almirón. Depende cómo voy a armar mi medio. Almirón te hace un trabajo solidario defensivo. Ujú. Y si vas a jugar de contra, nosotros tenemos hoy jugadores rápidos arriba, Sí. ¿verdad? Él se tiene que definir, tiene 4 posiciones. Los 3 de arriba más Gómez, más el tercer volante. Y entonces depende mucho de cómo va a armar su medio, porque eso descompensa una parte y ahí de todo lo que tienen arriba, Enciso, Sosa, el mismo Gómez o Jote, que Gómez está parejo con él, o Adam, Mareiro. ¿verdad? El que más le va a hacer el trabajo de contención, de recuperación de pelota es Almirón. Ahí puede ¿Y a quién sacaría equilibrar. Carlos hoy? En Y ese ese es momento? un tema interesante, vamos a ver cómo resuelve Dani. No está Ese- fácil, no está fácil. Porque tiene 4 para 3, Sí. o 5 para 4, Ujú. porque todos merecen. Almirón, si ustedes dicen por los antecedentes tiene que jugar Coronel, Almirón debería jugar Entonces, manejando el mismo concepto Exacto. y conociéndole a Dani, que en el sentido, él no es de cambiar mucho, No. él es mantener un equipo. Una base, sí. Después tener Adam, Gómez, Enciso ¿Y jugar sin 9? ¿Y con los 3 rapiditos arriba? y es una opción. Puede ser factible. Es factible porque tenés Gómez que llega y tenés Sosa. Yo creo que el que no puede faltar es Sosa. Sosa no puede faltar. Para mí El es 9 va a mejor. jugar, el 9 va a jugar con, si juega Almirón y Enciso, juega el 9. No, justo le preguntaba eso. ¿Para qué poner 9? Que juegue, Sacar el que 9 y jugar con los que el 9 rapiditos. se vaya a la tribuna y que mire de ahí. No,
hay que jugar con 9. Pero No, de es que va a todo, jugar con 9. ¿cuál Pero es puede ser una opción de jugar con los la tres otra, rapiditos. la otra No van a venta- jugar con 9. Si la- juegan Almirón, Enciso y Sosa no juega con 9. La otra ventaja que Pero tiene poner frente- Almirón es que del lado derecho, es decir, Enciso se puede mover sin perjudicarlo, tirado en la posición de Sosa o Sosa. Enciso se puede mover en la misma posición de Gómez o de Adam Vareiro. En la posición de a la derecha, a pesar que le pusieron en algún partido a Enciso ahí en su equipo, Sí. no, es No, el no. peor lugar donde le puedes poner a Enciso Le cuesta y vos no bien. le querés perjudicar al jugador. Entonces Almirón prácticamente parte solo desde ese punto de vista. Para ordenar, ¿dónde que, le de pones? ninguno, que ninguno de los otros pueden... Es decir, no se sienten cómodos en esa Claro. posición. Tal vez el más factible sea Sosa, pero... Pero no. yo jugaría con Adam arriba. Sí, Hay pero- que aprovechar el pero momento. Adam, ¿quién más? Lo que está explicando Carlos. Claro, ¿a quién ¿Y le qué haces sacás? con Enciso, con Sosa y con Va a Almirón? jugar, ¿Qué haces? si juegan ¿Cómo lo ellos ubicas? juegan. Y pone los tres por detrás de... No y lo va, pone si como juegan punta. ellos no juegan 9. Y Almirón Gómez- que de enganche, Almirón de enganche, decís vos. ¿Y Gómez? No juegan 9. Ponen en el medio. Y Gómez. Y No entonces juegan tenés 12. 9, no hay 9. Claro, tenés 12 Si jugadores. juegan esto no hay O sea, 9, tenés que sacar categórico es. Y si juega Gómez con Villasanti, por ejemplo, Esa en el es una medio, alternativa. y juega Ahí así, juega. porque yo también eso Ponen en el pensé. medio Gómez, y lo saca- Villasanti, y ahí, sí. Cuba. y ahí lo saca a Cuba, claro. Y claro, sí. sale Cuba en ese caso. ¿Sale quién? Pero no, ahí no. No, Quiere No, sacar a quiere Cuba. sacar Él a lo otro quiere sacar a jugador. Cuba. No, pero yo estaba pensando quiere- en partido sin Cuba realmente el lunes, voy a ser sincero. Para Hay mí, hay que ver el rival, yo no le Pero conozco a que Rusia. hay que meter no, con y los- Gómez, Villasanti, Históricamente Enciso, tienen mucho, Almirón mucho y físico. Adam. Claro. Históricamente Rusia... No sé, meter, hay que Sí, meter. Pero hay que decir también, esta selección de Rusia es la selección local, que convoca pero plano igual, local, el pero igual ADN sí. de ellos Pero es- igual, tienen... Pero de hecho, hoy Son la fuertes. mayoría de los rusos están Están jugando ahí. solo en su liga Son local. fuertes, porque- Pancho. El No, ADN sí, del Ya ruso por el es tema de la meter. guerra se le cerró varias puertas. a varios Saludos jugadores. para don Benito Maldonado, que está de cumpleaños. Mucha felicidad, escucha siempre el programa. A don Benito Maldonado, muchísimas felicidades. Ustedes se ponen muy nerviosos. Usted, Además, hoy juega Rusia Con ante Serbia. Serbia. Sí, Su hoy primer juega. Hoy se amistoso puede ver. previo al de Paraguay. Ese podemos ver ya Hay que ver si repite la el equipo formación también. Claro. previa y todo eso. No se puede con ustedes porque a los técnicos no hay que discutir. y ellos ven una cosa y Perdón, se me cayó el teléfono. la terquedad. No, son tercos, amigos, son decisiones. Para, Esa es la Pancho. enfermedad Vos del también sos fútbol. técnico, Y Pancho. Pará, yo no, reconozco. no te saques. Imitame, Vos ponte dentro de la bolsa también. Espera, A ver, no, no, espera. una cosa Te es- voy a poner un No, yo ejemplo. estoy de acuerdo ¿Cómo con eso, anduvo con- Messi antes de este mundial? ¿Eh? ¿Cómo andaba Messi antes de ser campeón del mundo? Y en París estaba No, en pero media. estamos- No, estaba en su mejor momento. En París sin gana. Muy Y en la arriba, selección volaba. No, Así no, era, no, así no, era. espera, Muy arriba. pero es Su profe- última temporada antes de pero ganar el es Mundial profe- fue- Ponemos al mejor jugador del mundo. Sí, no, pero- para mí, Cristiano, no. Para mí, Messi es el mejor para del mí mundo. Muy bien, Arturo. Eso quiere escuchar. ¿Querés que te hace por WhatsApp? ¿Querés que te Muy envíe? bien. ¿Querés que te envíe por WhatsApp? No, para el europeo se lo dedicamos al europeo. que está Europeo escuchando. es Bueno, quiere pero Cristiano para y vos, se Germán, respeta. el peor argentino es mejor que el mejor europeo. ¿Eh? Claro. O sea, ¿Dónde sacó eso? ¿Cuándo dije eso? ¿Vos lo que te reís? Es que. Si ayer dije que acá hay dos fenómenos, que es Messi y Mejor me después callo. viene Ronaldo. ¿Y Sí. Ronaldo dónde? ¿De Brasil? No, pero ¿de qué contexto hablamos? Del Espera, contexto te histórico. voy a ahora, porque poner la un realidad ejemplo uno juega en de- Estados Unidos, te le voy a juega en poner Arabia. el ejemplo no, de no, Al- para comparar Pero con si la ganan de estrella. premio, o los compra, o se los regalan, o se los dan, se los donan. El compromiso del técnico y los jugadores y Argentina, un ejemplo. A mí me gustaría Messi. Messi es chiqui. A mí me gustaría Messi. Y está, Messi Chiqui es el mejor sabe, del Chiqui mundo. sabe. Ah, no, yo no sé, él no más sabe. La pucha. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 082-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Ocurre que Carlos Quise sabe muy bien, esto le decimos a la audiencia. Buscan técnico. Cuando vino Scaloni, Scaloni, sí. se habrán preguntado por qué él, en la Argentina. Todo. Lo Diciendo, mataron. ¿estás loco? ¿Cómo van a contratar a este tipo? No tiene mataron experiencia. Muy bien, muy bien. Todo ¿Qué el mundo. hizo el técnico? No quiero ser didáctico. Ganó todo. Con Carlos Quise, no quiero Ganó ser todo. didáctico con Carlos Quise. Había un grupo liderado, porque eso es lo que se informó. No hay Ah, chisme. lo del grupo del vestuario. Macherano, Messi, Sí, unos cuantos. el Cuñes. Es brillante de Germán. Y un técnico sin renombre en el debido respeto que dirigió la sub-20, que es lo que venía.
Y estaba dirigiendo ese torneo en Y había en sido- Alcudia. sí, Alcudia, y había y sido como ayudante jugador de campo- fútbol tampoco, porque era un volante que no tenía, lateral. de San Paoli. lateral que no tenía mucho. No, jugó mucho tiempo en Europa. Asume. Jugó mucho España, tiempo en Inglaterra, sí, jugó. en Fue España jugador de jugó selección mucho. argentina. Bueno, Sí, pero sí, asume sí. sin la trascendencia No, de claro, los monstruos. Campeón del mundo sub-20 con Peckerman, si no me equivoco, Bueno, también, Carlos. sin como la jugador. trascendencia de los monstruos. Sí. Porque Argentina tiene brillantes jugadores en todo el mundo. Paz, tranquilidad en Argentina. Número 1 en los rankings, campeón del mundo. Ujú. ¿Cómo logra un técnico sin la experiencia anterior de la absoluta? Ese es su modelo. Sí. A mí me encanta hablar cuando hoy publica lo de Ariel Galeano. Tiene trascendencia en la Argentina. Sí. Porque va a jugar con River. Y mencionan al técnico de Libertad con 27 años. Hay que tener equilibrio emocional y saber cómo componer las situaciones, que es fundamental para el técnico. Porque eso, y sabe muy bien Carlos que dice, no solamente la experiencia Ahora te va a permitir armar un equipo. Ahora destacar porque salió, hace una semana yo me preguntaba en esta mesa, le preguntaba a todos, ¿por qué tampoco destaque a Ariel Galeano? Porque es de la casa. Y La entonces, repercusión va... ahora sale Oley. Olé porque va a enfrentar a River. Ocurre que a la Argentina se pregunta Libertad, porque deben saber muy bien los técnicos que pasaron por Libertad. Sí. Claro. Saben muy bien. En su generalidad argentino. argentino. Y mucho argentino. Y mucho argentino. Y háblale de Ariel. Ganó el mercado internacional a la pregunta. ¿Cómo un técnico de 27 años Dirige un plantel tan pesado tan como pesado Libertad. como Libertad? Y que nunca jugó ¿Cómo no? profesionalmente. Porque él fue arquero Sí, nomás arquero hasta la del reserva. ascenso. Sí, sí. Entonces, a lo mejor bastaría tener larga experiencia para saber. Y pongo el ejemplo del técnico de Argentina, porque se jugaron con él, Ujú. ¿o no? Sí. Y pongo el, Es que Ariel, Menotti. Ariel es... yo no estoy diciendo que Ariel Menotti. ¿qué? Sí, Menotti fue el que lo puso, exacto. Menotti fue Fue el que lo que respaldó. impuso y respaldó Sí. lo de Scaloni. Brillante. Sí. ¿Entendés? No es que decidió Tapia, no, No, había está muy plata, bien. no había plata en Exacto. Argentina. Le escucharon a un campeón como No, Menotti. él era asesor. Y bueno, él está estaba bien, dentro está del operativo. respetado. Y lo fue de uno de los Menotti. más criticados Menotti. Dijeron, Con San ¿cómo va a Paoli. decir que dirige a este muchacho y no Y- tiene pero- experiencia? No, pero él es es el indicado. una él es así. acertada. Y le armó un equipo, le armó un equipo de El cuerpo colaboradores técnico. muy bueno. Sí. De lo que te dicen, Y encima amigos. de lo que te dicen, el que más sabe, así como decían Aymar. por Sabela, cuando yo preguntaba, Claro. Guñali, Sabela, profe Guñali. Sabela, Gallego y Pasarela. Entonces vos cuando hablas de fútbol en un café, en un asado, con jugadores o gente que está ligada a ese club, vos vas preguntando para aprender. Y ellos te decían, porque a mí me encantaba Gallego, como las declaraciones de Ramón Díaz. Y entonces me decían, el que más sabe, ¿quién es el que más sabe de fútbol? El que más sabe de fútbol es Sabela. Después salió campeón Gallego, Gallego ganó en River, ganó en Newell's Independiente, y parecía que yo no creía, pero el tiempo te lo dice, y termina el periodismo argentino reconociéndole la sabiduría a Sabela, ¿verdad? Que lleno de humildad, hay algunas notas sumamente interesantes leer sobre él. Hoy te dicen, para ir al presente, que el que más sabe entre Roberto Ayala, el zaguero que jugaba en Boca, Samuel, Aymar, es Aymar. Ujú, Es Aymar. el que más tácticamente El cerebro. lo que te... Scaloni, si vos repasás su historia, cuando comenzó vos decías, los cambios que hacía, vos decías, "Maca", ¿entendés? Ta. Y fue aprendiendo, y hoy ha tomado decisiones fantásticas. No te olvides la Copa del Mundo, cuando arranca Di María por y izquierda. después de 38 partidos Saca pierde. Paredes, que era titular. 38, ahí está, Indiscutible. a eso voy. Indiscutible. 38 partidos En su después. debut. Pierde Con y Arabia. él cambia el equipo que le llevó 38 partidos invicto. Él Exactamente. llega a cambiar en plena competencia. Está bien, entonces. Claro, por eso te digo, son las grandes decisiones de Está Scaloni. Que también se lo castigó en Argentina, porque ahí dijeron, ¿cómo va a cambiar teniendo esta racha Sacó- invicta? no, le Así puso, decían. le sacó al otro, Voy a poner- seleccionó, voy a- entró el que Lo juega hoy Celso. en Liverpool, el volante. Voy a poner- McAllister Macaliter y Enzo Fernández fueron los Claro, ciertos. pero que le cambió Bueno, el pero equipo, esas son los cambios. Sí, son sí. decisiones de los técnicos. Claro. Te sale bien, aleluya, maravilla. Claro, sí, sí, Así sí. nomás. Es que siempre ¿Vos sabés el quién fue el técnico hace Moncho, cambio vos para sabés que quién salga fue el bien. Moncho Ahora, Rodríguez? ¿cómo? El Moncho Rodríguez. Mi ¿sabés quién profe. fue? Sí. ¿Te enseñó? Y mi compañero de estudio, de trabajo no te habló de práctico la era Copa, Ariel. ¿Te enseñó, no? Sí, me enseñó. Técnico de claro. fútbol brillante. ¿Te enseñó lo de la Copa Atlántico? No recuerdo específicamente, hablaba mucho del fútbol colombiano, sí. No, Copa Atlántico se jugó contra Brasil.
Él no te explicó, no te dijo. No recuerdo. ¿Cuándo le quisieron reventar? ¿No te contó eso? Cuando apareció como técnico. No, la Copa Atlántica. Porque era una especie de Arturo Máximo también en el Moncho, tenía su carácter. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. No, fue tu técnico. ¿Sabe quién le invitó al Moncho? Y fue comentarista en Ñandutí Deporte, una serie de partidos. Relataba yo, comentaba el Moncho Rodríguez. Cuando el dolor llega, Quitador Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias Estilaja, nuestra calidad, su seguridad. Te puedo decir, Ricardo, mi relación con Moncho. No, digo, alguna relación luego todavía, porque... ¿En qué año fue Moncho? Moncho después del 76 campeón con Libertad. Sí. 77 entró en Copa Libertadores, creo que llega a semi. Sí, jugó muy bien en Chile. Y de 78 hay un desfasaje que él no ejerce la dirección técnica. Entonces, yo dije 5 o 6 partidos, ¿verdad? Sí. Y en ese momento vino a comentar. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Él era el técnico de selección en el famoso sorteo. Sí, en el 79, cuando él dirige, cuando él forma la selección en ataque, hoy ustedes lo reventaban. ¿Por qué? Lazzarini y puntero izquierdo, ¿quién era? ¿En Libertad? No, en la selección nacional. Ahora está en el 16 de agosto, he visto en la publicidad de él. Lazzarini no pudo jugar hacia Argentina. Lazzarini jugó en la selección. ¿Cómo va a jugar hacia Jugó argentino? de puntero derecho. Sí, argentino. Nacionalizado paraguayo. Ah, no sabía. La muchacha. Y vendía ropa también. De todo hacía Lazzarini. Me metía de contrabando los bombones. Y el puntero izquierdo era o en Libertad. No, Carlos Báez no jugó en Libertad. No, Lazzarini jugó en Libertad. ¿Y Carlos Báez? Carlos Báez no jugó. No, selección nacional. Y le cuestionaban al 9. Si Víctor Villalba estaba protegido en la conferencia. Y el Moncho se mantuvo. Y fue uno de los técnicos más exitosos del Paraguay. Cuando convocó a los jugadores de la selección, fue como Subeldía. Subeldía pero no llevó ninguno de River y Boca a la selección argentina. Llevó de estudiantes, creo. Llevó 7, 8. Y llevó. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que me mira? ¿Vende, pues? Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Ve tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dice cómo fue la carrera de la Universidad de Scaloni. Acá se borró otra vez. ¿Dónde llegó él? Ahí está la carrera de Scaloni. Mallorca. Jugó en West Ham, en la Premier. Mucho tiempo en Europa, En España el y 97 Inglaterra. el 97 De hecho, Club Gallego. Él vive en España, él está Mallorca. radicado ya. En Claro. Alemania 2006 él fue convocado. Sí. Coruña, por ahí. Un no, Peckerman. Sí, sí. Él vive allá, Sí, no, él vive no allá. vino a la Argentina. Sí. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. 4 títulos en el Super Deport, dice Gustavito Caloni. Deportivo de La Coruña, sí. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Como jugador, yo hablo como Sí, técnico. correcto. Él fue también el que estaba ganando Milan la final de la Champions, le mandó un mensaje antes que termine el partido y felicitándole a Crespo. A Crespo. Y después Sí, dio la vuelta. Se fue dejó de ver el partido, se fue y después se encontró con que el Liverpool lo dio vuelta y lo ganó penal. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y cualquier lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. ¿Tiene mucho ustedes, güey? No. ¿Nosotros? Por el mes de la Semana Santa, la promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Sacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Tiene un problema Manchester City y los 2 clubes ingleses.
Chelsea, ¿Por qué? Manchester City. Y Por ustedes el tema del saben. fair play de Cuidado con el tema. Cuidado con el 15 tema. infracciones cometió el City. Cuidado con el tema. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y slotdelsononline.com. Sí, en serio te digo, Francisco, ahí nomás. Ando durmiendo mal. En San Justo y Se te ve. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Me voy a mi Hola, casa Davidito, ¿cómo y estás? mi señora me dice, ¿qué te pasa? ¿Querés saber lo que me pasa? Habla. Yo soy la causa de tu... No, mi señora me dice, ¿qué te pasa? Cambia la cara. No, es que yo tengo, Habla. Yo tengo una solución para el problema de Francisco. 8 horas. Sí, para tu problema. Ojalá. Y que el comandante te dé vacaciones y yo me siento en su silla. Verás. ¿Qué te parece? Y vos vas a pagar tu reemplazante. Sí, claro, y nosotros arreglamos ahí. No, nos arreglamos las bolas. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Cristal House, más de 49 años cristalizando Si sueños. le podés llamar a Carlos Jara Zaguer, vamos a hacer en serio. ¿Quién nota que era Carlos Jara Zaguer entrevista? El tema de los rivales. Sí, los grupos del... ¿Verdad? Sí, exactamente. Muy bien Juan Carlos Galeano anoche. Brillante presidente de Libertad. Lo respaldó. Antes que le preguntemos. Nacional. ¿Yo qué dije? Libertad. Perdón. Saludo al doctor Litore. Saludo doctor. Antes que le preguntemos, salió al paso. Y dijo, sigue Bumpido. Tenemos que seguir trabajando, el técnico va a continuar con nosotros. Nosotros nos estamos acostumbrados a cambiar cada momento de técnico. Arturo, vos mejor que nadie sabe eso, ¿verdad? Y vamos a continuar con el técnico. Eso está totalmente confirmado. Así. Claro, hoy Nacional no piensa cambiar los Pumpidos, así de simple. Nosotros estamos conformes con el trabajo que están realizando. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Cómo te va Carlos Jara Zaguer? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un abrazo, un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos los preparativos para los amistosos, primero, ante República Dominicana en Cancha de Libertad. Sí, estamos afinando. Esta mañana hicimos el penúltimo entrenamiento. Mañana a las 7 otra vez hacemos y nos concentramos ya a la espera del partido y regresamos a la actividad el domingo a la mañana. El lunes nos concentramos, jugamos el martes el segundo partido. Bueno, es un partido para presentar al grupo, al equipo campeón ante la afición. Carlos, ¿y incorporaciones, convocatorias nuevas en la sub-23? No, lo suplimos a los 6 que están fuera, que por motivos de los que juegan afuera no pudieron venir a jugar con nosotros. Parece que Juan José Cardoso llega el viernes, pero Fabricio también se juega con la mayor y suplimos, trajimos 7 gente también para suplir esa cantidad de jugadores que van a estar ausentes y presentar ante la afición. ¿Y cómo lo ves a los nuevos? Bien, son gente que estuvieron en la lista, que estuvimos, que por lesión o por circunstancias no pudieron estar con nosotros y ahora están jugando y recuperando otra vez un buen nivel. Muy bien, un segundo, te pregunta Víctor Villalón, un segundo, Carlos. Sí, Carlos, te quiero consultar la situación de Alexis Cantero. Él al final quedó desconvocado porque tengo entendido que está lesionado. Sí, nos comunicaron, Guaraní nos comunicó que fue una lesión que totalmente le va a apartar del equipo, de la convocatoria, y aparte creo que una lesión que va a llevar tiempo ahí para curarse. Y el grupo, Carlos, ayer se hizo el sorteo, falta definir el rival de Asia, que va a ser el campeón del preolímpico, Malí y el otro equipo Israel. ¿Qué te parece? Y no, son gente de cuidar, son terceros en sus respectivos
torneos. Israel fue de tercero de Europa y Malí fue tercero de África. Entonces nos falta el de Asia que vamos a jugar. Hay gente mayores que están jugando de Israel, que están jugando a un buen nivel, de Malí también. Posiblemente son refuerzos en un momento dado. Hay que estar muy atentos. Hoy empezamos a mirar un poquito todos esos partidos para mostrarle mañana a los muchachos en la concentración. Carlos, ¿y para junio qué planificación se tiene sobre amistosos? ¿Ya hay candidatos o partidos confirmados, aprovechando que es fecha FIFA de vuelta? Yo creo que Pablo Rosso está buscando un cuadrangular para esa fecha y ojalá consiga para prestar o solicitar a los jugadores que nos faciliten. Si es fecha FIFA, podemos solicitar para contar con ellos. Y eso vamos a mirar más adelante. ¿Eso sería en Europa el cuadrangular o acá en Sudamérica? No, yo creo que acá nomás. Acá en Paraguay, yo creo que está gestionando Pablo Rosso. Perfecto. Entonces estamos atentos a lo que surja más adelante. Gracias por el tiempo, como siempre, Carlos, y obviamente estaremos pendientes al partido del sábado ante República Dominicana. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Carlos Jarazaguer. Recordamos el sábado a las 19:30. El partido es en cancha de Libertad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Gustavito, gentileza, Tigopor, habla Harrison. De Villarrica, de Guairá, ha hecho un gran esfuerzo para poder llevar la copa ahí. Entonces se tiene que trabajar en conjunto con las autoridades del lugar para poder desarrollar esta copa que finalmente tuvimos muchos inconvenientes cuando se designó Villarrica como sede, pero finalmente se dieron cuenta que quedó espectacular el estadio y sobre todo fue una gran fiesta en la capital de Guairá. Cada año tiene un crecimiento especial esta Copa Paraguay, indudablemente, presidente. Cada año está teniendo una temática diferente, un crecimiento, por eso, un crecimiento sostenido. Es muy importante que esta Copa tenga un crecimiento sostenido porque de hecho así fue en sus inicios, con poco respaldo económico, pero hoy en día sí los premios son premios diferentes y eso se va a ir acomodando con el tiempo. Creció en forma agigantada. El presidente de la APF, Harrison. Hoy no pega hacer nada si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Queríamos hablar con Pumpido, el técnico de Nacional. Juan Pablo. Ayer por propia iniciativa, Juan Carlos Galeano dijo, sigue, Pumpido. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable, Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Quecos, Antepo, Citrón. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 12.45. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parmo el jueves 21 y mañana viernes 22 y hasta el sábado 23 de marzo. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Caso Marcelo, ¿cómo está el tema de Huracán? Y continuamos en la misma. Qué bárbaro. ¿Hicieron qué mecanismo usaron ahora? Porque creo que se venció el plazo. Bueno, ellos lo que pidieron es una chicana jurídica. Pidieron los argumentos. No me está viniendo en mente ahora el nombre correcto, ¿verdad? Pero pidieron la justificación de la resolución que sacó FIFA, entonces con eso van ganando tiempo. Es una chicana hablando, es una chicana hablando mal y pronto. 1.500.000 por Marcelo Pérez. Hoy estuvimos haciendo el cálculo y justo hoy estamos en el orden de $1.703.000, incluyendo ya los intereses, ¿verdad? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta.
Te contamos que que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control, ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Lo que dice Germán es que no juega Marcelo en Huracán, pero es un problema de Huracán. Sí. Del técnico, el jugador va a tener que pagar 1.700.000. 700 ya ahora con 1.700.000 porque no y va hay a ir un subiendo 3.000 eso. hay 1.700.000, 3.000 creo que digo para ser más preciso. Porque no puede ocurrir que Huracán diga no. No existe eso. Te Puede, devuelvo al pero no jugador sé. a cambio de ¿De qué? menos plata o que no se pague la deuda. No sé cómo se puede llegar porque Huracán se ve que no convence el jugador, pero bueno, tiene que pagar. Claro, por compromiso es compromiso. Sí. Crece Cefande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea, pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Bueno, sé que el Carlos Quise quedó con cara de... ¿Qué? Sí, porque los técnicos no le podemos discutir. ¿Cuándo va a tener para poner acá sobre tu mesa? Estamos esperando. La verdad que sí, estamos. El grupo está caliente porque no llega. Lo mandaron en barco a Buenos Aires, Carlos. En bote viene, no en barco. No pagaste, me dijeron. No se le puede hablar a los técnicos. Por adelantado, me extraña, Carlos. No se le puede hablar a los técnicos. ¿Cómo que no? ¿No querés, Pío, que Aurelio? Vende, güey. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Contactos al 0972-555-333. Cantabria ¿Cuándo sea. comienza la Copa Paraguay? Empieza en el segundo semestre. Justo vi que se sorteó, pero en la fecha exacta por lo menos no subieron en redes, porque hay dos fases previas. En la tercera recién aparecen los equipos de primera división. Primero es UFI, primera B, primera C. Después se juntan con los de intermedia y ahí recién entran los subieron de... los precios, los premios, mucho más altos que el año acá pasado. Mil millones. ¿El mismo? Pero el mismo el año pasado. Sí, 1.000 millones era el premio el año pero pasado. hasta el cuarto, así igual. Se mantiene. Sí, se mantiene. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Y no es que Libertad ganó todo. Ganó apertura, ganó clausura, ganó sin jugar, se llevó el millón. Libertad ganó todo. Libertad ganó todo lo que había, ganó Libertad. Sí. Todo ganó Libertad. Vení a Bristol y lleva tu aire Split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo sin entrega inicial. Escribinos al 099167000. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A Garnero le han a llamar terco también, pero eso fue la excusa. Si sigue jugando Coronel y no juegue Gatito. ¿Quién es lo que le va a llamar? Y porque acá dicen que el técnico son tercos. Depende de eso. No espera, pero la espera, Carlos, dicen, no te voy a responder. No dicen, no existe. Espera, todos llegaron a una dicen, conclusión. No ¿decís vos o no dicen? No, no podés si dicen. Claro, porque como él dijo, dicen no, dicen en la mesa, sí. Acá dicen en la mesa claro. que Gatito es más que Coronel, que le gusta más a Cafa, le gusta más a... Pero es relativo, Carlos, porque... Es Jana terminado, si no se puede planteamiento. Entonces, si ustedes dicen que es mejor y Garnero juega con Coronel, entonces la explicación futura es terco el entrenador. No sabe nada. No no es tan así, porque, a ver, puede ganar... Hay otros entrenadores sí que son tercos, pero por otras cosas, pero ese caso fue perfecto. Ahí te doy un caso. No, pero a ver, Paraguay puede ganar su partido y a mí me puede seguir, no convencerme el arquero, o sea, puedo seguir con mi misma posición de que no me convence, podemos seguir ganando. Está mal tu análisis. Pero está mal, porque si vos... Espera, pero una cuestión de... Espera, está mal. ¿Cómo quiere que le diga que está mal? Y te equivocaste, Francisco. Espera, Francisco, te equivocas. Porque acá estamos hablando de valoración y no tiene nada que ver el resultado.
Ah, bueno, entonces va a seguir siendo mi misma valoración. Correcto. Siempre igual, aunque ganemos, me parece que no me da o no me transmite seguridad. Bueno, Hasta el momento puedo cambiar de opinión más adelante. ¿Qué te tiene que Víctor Villalba tampoco le transmite seguridad. Porque yo Al no niño soy Jorge pero para mí tampoco. el titular hoy, coronel. No me llena, pero sigue siendo titular. Eso sí, no discuto ahora su tiene, titularidad. ahora tiene un rival. Cumple con su trabajo. Hasta ahora cumplió. Ahora por no eso le pida no le otra discuto cosa. hasta ahora. Ahora sí tiene un rival, que es Gatito Fernández. Pero Antes no tenía. Pero qué fácil es esto. ¿Qué? Voy a hacer esto es re fácil porque después yo voy a cambiar nomás de opinión. Sí, es de sabio cambiar de opinión. Cuando vos decís, Para vos también, Carlos Gato está por encima. pero por supuesto. Claro, ¿Por qué grita? Pero espera. Él habla así, él habla así, Si que yo no creo, necesita abogado defensor. si yo creo que Está dirigido a vos no significa que vos sos abogado. Respeto hacia el entrenador. Y bueno, Eso estaba y no me saca el equipo. Te puede decir en vestuario. no, vos. es lo mismo lo de Cubas. Cuba no me convencía y ahora me convence. Cambié de opinión. pero qué fácil. Hasta que se mande alguna va a ser titular, coronel. Hasta que se mande alguna. Cuando yo digo fulano me gusta o me gusta no me gusta, chao. No me gusta entonces. Ahí queda, no me gusta. Pero un ratito, yo lo sigo manteniendo. Anthony Cierra en la portería de Nacional si soy técnico. No, ¿por qué pones esa cara de culo? Sí, yo también. Y vos estás en cara de culo. pensando- Yo si soy Pero es que técnico. no tiene otra no, alternativa ahí está. hoy. Porque No tiene. puta, Hoy no siempre tiene le buscan la competencia, vuelta. Anthony, no Ustedes tiene son todos competencia. monstruos en la opinión. Es que no tiene Son todos competencia. genios. no tiene, Ustedes no, son todos genios. Hoy no tiene competencia en el arco. un Espera un suplente. ratito, espera un Lastimosamente ratito, por Peralta. espera. Cuando se fue Martín Silva, Y Galarza. Hay dos. Y Galarza. cuando se fue Martín Silva, Todavía no están para cuando se fue Martín Silva, el señor de mi izquierda, monstruos. ¿alguien discute eso? No. Que es sobre arquero. Otro un calificativo incomparable. Yo lo digo que es muy buen arquero. Muy buen arquero. Cuando muy buen arquero. ¿El mejor? El mejor del fútbol paraguayo. El Hoy. mejor arquero. Para mi gusto. No, Para mí hoy también. no es el mejor. Estadísticamente también. Hoy, Arquero déjame tener mi Si no está opinión. jugando, ¿Cómo ¿cómo que? se- Claro, si no está por eso, jugando? no puede ser mejor si está jugando. No, pero eso es un chiste, una joda. Estamos hablando cuando juega. Está tomando el pelo, Pancho. Está tomando el pelo. Eso sí. Encima que tengo poco. Entonces, volvemos a ver. Que haya tenido que tener otro problema, no haya traído a la mesa. Epa. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa Bancopp. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bancopp crece desde la raíz. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o ingresa a tupi.com.py. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. El 600 llevó Libertad. Tiene razón, Germán. El año pasado eran 1.000 millones para los 4 puestos. Y ahora es es 1.000 millones para el campeón. Entonces llevó Libertad 600 millones. Exactamente. El único que salió en tu contra enseguida fue de Pancho. Sí, pero vamos al caso. Como soy periodista, averigüé, subí el pelo. Brillante. Está en las redes. Te hago una pregunta. Tampoco te descubriste América. vos. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los Estamos de acuerdo, periodistas, ni estamos de nada. acuerdo. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni Estamos los de acuerdo, periodistas, ni estamos de nada. acuerdo. Acá todo se trata de Darío Ganero y nos mandó toda la mierda. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís Vení, ganando. Francisco López, sentate. ¿Quién te dio permiso para que te No aguantó la levantes? presión, no aguantó la presión. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso y mucho más. Con CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los ¿Cuántos Andes. técnicos en decisiones pueden tomar y son cuestionados? Por la afición, por lo que sea. Por el periodismo. ¿También? Claro. Y a eso se ponen todos los técnicos. Sí. Sí. El técnico que era de Fluminense, que es Fluminense. Diniz era un monstruo con Fluminense. Va a la selección brasileña. Hoy creo que está con 8 puntos. ¿Cuánto tiene? Si Brasil hoy está en zona de repechaje, sí, 7, está 8. hacia abajo. Y les dan. ¿Cómo posible? Era la dualidad, era el técnico, era aquello. Y después, difícil, ¿por qué Martín. no vino Angelotti? Angelotti era candidato. Sí. ¿Y por qué no vino? Muy inteligente. Y vos decís, entonces un técnico como Brasil, pentacampeón del mundo. ¿Quién no quisiera dirigir con todas las estrellas que tiene Brasil? Y hoy te pongo un modelo. Brasil tiene un capital, igual que Argentina. Pero Argentina es única en estos momentos. Me parece que es lo mejor de Sudamérica. Si vos ponés Brasil, Del mundo, porque es el campeón. estoy hablando de la eliminatoria. Ah, perdón. Clasificatoria. ¿Quién es la cosa que digo? No. La puta. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Y vos agarrás todo lo de Brasil que tiene y decís, ¿cómo está en esa ubicación?
Entonces yo pregunto a los técnicos, Francisco, ¿en qué año te recibiste vos? 2017. Por suerte no ejerces. Pero y a eso iba a decir, pero iba a acotar eso. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Gorosito también. Lo que dijo. Y que no por leer un libro de Guardiola o de estudiar uno ya es técnico. Uno tiene que hacerse en la carrera, ejerciendo la carrera. Yo lo hice por una cuestión de conocimiento mi carrera brillante, como comentarista, como hizo Benicio, como hizo Ricardo F. Me sirve para eso. ¿Te sirve para Está eso? muy bien, Está muy bien. Yo creo que en cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Yo no Seguro que no me vas a dar respuesta. Yo no soy como técnico. Vos no me vas a responder. Como De los tres que ¿Por qué citaste, grita? de los tres que citaste, ¿quién es mejor? No, como técnico ninguno si no ejercen. Brillante. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Brillante. No todo en este mundo es mercancía. Ni tampoco el dinero es el blasón. Mejor pulido de la cortesía Ana, Benicio. para la ufanía. Benicio, anda nomás en tu radio. Sobre la torre de Benicio, mi te estoy hablando con mucho respeto. Con mucho respeto. Shut up, Benicio. Brillante. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @Recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia, calidad Fapasa. Un primer tiempo de Benicio le va a hacer atrasar al partido el árbitro 1 hora. Para dar indicaciones. Indicación. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. Promo válida hasta agotar stock. La oveja negra. Yo soy la oveja negra de la ya familia. está. La oveja negra de la Bueno, listo, familia. ya está. Ahí no sé por qué. ¿Quién fue la oveja negra? ¿Por qué veo? La oveja negra. Yo soy la oveja negra de la ya familia. está. La oveja negra Bueno, de la listo, familia. ya está. Ahí no sé por qué. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Gorosito habló y le dijo a Cassini que lo lleve a Ramón Sosa. A Boca. ¿Sabes hace cuánto que Gerardo le está llamando y Argentino no podemos dar con él? Es que ahora no. Salió el equipo, Sí, pero también. hace declaraciones. Le dije, lo único que queremos preguntarle es, Por Ramón. Gorosito, el respaldo, estamos hablando con Víctor no hace mucho, cuando se lastima le pregunté a Víctor, se lastima y cuando vuelve Gorosito le pone otra vez. Si hay un reconocimiento que tiene que hacerlo un jugador o un técnico, no, si tiene que hacer un jugador, un reconocimiento Esa al es como técnico, técnico. es a Pipo Gorosito, después lo llevó a Gimnasia. Lo bancó. Sí, sí. Y lo recomendó a Boca, que no Ah, lo sabíamos. bancó y lo llevó a Y Gimnasia. lo llevó a Sí, Gimnasia. sí, lo recomendó a Boca, que En no Olimpia sabíamos. cuando vino el nuevo técnico lo dejó en el banco. Encima él cuando Gorosito lo Mejor pone de jugador de titular, fútbol argentino de él historia. venía de River recién y está siempre esa duda de cómo va a responder al paso Olimpia. El mérito Y de entrada le Gorosito- puso de el titular. mérito de Gorosito fue ver lo que otros a lo mejor no vieron en ¿Qué? Sosa. Mira la cara de Carlos Quid. ¿Cómo ¿Y lo que qué- no? y hubo un no técnico que entendí? no Yo recuerdo tengo que otro fue- concepto. Ah, yo lo conozco a Carlos Quid, ahí Yo tengo tenés. otro concepto. El jugador se hace, te va a decir. No, el jugador se pone y se quita. ¿Viste? Y ¿Estás pero- entendiendo, pa? ¿Y ¿Y quién- quién le quita? ¿Quién fue el ¿Quién técnico vino que lo después? sacó? ¿Y quién le Cáceres quita? fue. Yo me hago y vos me sacás. Orteman Más y europea. Julio César Cáceres. Ah, Orteman. Orteman y Julio César Le Cáceres. sacaron. ¿Y ¿Y qué- Y- por pero qué no ¿por qué? jugaba con Orteman? ¿Y porque andaba mal? No. No sé por qué. Alternaba, entraba y salía, No, pero no pero era Pero mal. le mal. sacaron ellos, Ah, no. Gorosito fue el que Orteman- lo llevó. Espera. ¿Por qué no jugó con Julio? Porque Julio es malo. No, yo pregunto. No, ¿En es serio malo, pregunto? según tu concepto es malo, porque Gorosito ¿Eh? fue el que le dio y entonces Gorosito le bancó. El jugador se pone y se quita. El entrenador quiere ganar. Si le ve bien a Sosa va a jugar. Si no le ve bien, no va a jugar Sosa. Así nomás. Te voy a decir con mucho respeto. Sí. Ustedes son infalibles. No, te equivocas, pero acá les Espera, se parecería... equivocaron con Ramón Sosa y yo me hago cargo. ¿Cuál fue el mérito, Carlos, que hice de Gorosito? Lo pone, se lastima y lo pone. Después vienen dos técnicos. No juega. ¿Acaso los técnicos no saben cómo es el pero ahí jugador? no sé, ¿Por algo qué pasó. Pipo Gorosito? Y acá otra vez el arquitecto de la gota aparece en escena. Buenas. Si Libertad ganó todo, ¿por qué ustedes casi no hablan del Guma? Lo más chico es reportaje a Rubén cada 15 días. Victoria habla cada 12 días.
Aparte recién hablamos de Martín Silva. Este año puntero invicto. Y ahora me vas a decir, firma arquitecto de la Goto. ¿Qué le pasa a este señor? Hace falta más información de Libertad, que Libertad libere un poco. Libera un poquito y Claro. genere. Si no genera, Y eso te dice Carlos Quinza, vos llamar a los futbolistas de Libertad. Espera, voy a volver otra vez. Parece que acá está la sociedad de técnicos liderado por Carlos Quinza. ¿Cómo llama al técnico que diré a chiquearse? Fudelpa. Vos le hablas a alguien de Chiqui, a un miembro de Fudelpa, y te manda la M. Te dice, ¿vos quién sos para hablar de Chiqui? Te dice, voy a terminar, Germán, para decir Arturo Rubín, cortando a la gente. Espera. No, de jugadores. De jugadores, pero la de técnico es Federación Paraguaya de Entrenadores. Pero a Chiqui se lo respeta muchísimo. Sí, sí, sí. Y vos hablas con un técnico o con un jugador que está ahí, y cuidado a hablar de Chiqui. ¿O estoy equivocado? No, la verdad es... Se ganó el respeto. Se ganó el respeto, no van a... del entorno. Se ganó el respeto. De la comunidad de técnicos y jugadores. Yo le pregunto a Carlos Quise. Voluntad, que no ya forzaña nada y mamá. Chiqui. Los técnicos se equivocan como cualquiera. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, esos dos técnicos, incluyendo la Cáceres, se equivocaron con Sosa. No, sí. No comparto. Espera un ratito. Entonces, espera un ratito. No comparto. Y no comparto, y te voy a explicar, te voy a dar razones. No lo vi, porque el jugador tiene etapas en el proceso. En ese periodo de Gorosito, antes o después, él tuvo una lesión. Sí. Que no sé qué Sí, fue. él tuvo un problema muscular. Bueno, que demoró 2-3 meses. Y después volvió. Después tiene que volver. Acuérdense que nosotros vimos dos Sosa acá, que hasta a mí me confundió. Por eso dije al principio, el único que puede jugar en la posición de Almirón es Sosa, porque yo recuerdo que él arranca a la derecha. Te digo más, yo pensé, cuando lo vi, porque me invitaron cuando él venía del interior, y le dije al que lo manejaba, al que lo trajo, poner un poco de 9 a ver cómo se mueve. Después me contaron que hubo una oferta y dijo, no, a Estados Unidos por ahora no. Todavía tienen que aprender esto, brillantemente. Entonces, en Olimpia muchos partidos jugó a la derecha y tenía algo que yo destacaba mucho, que cuando metía la diagonal, pateaba de zurda. Y el golpe de zurda que tiene es más seco que el golpe con derecha. Entonces hizo muchos goles jugando a la derecha, metiendo diagonales, pegándole de zurda. Eso no dio Cáceres ni Ortema. Te doy el inicio. Y después juega a la izquierda y mete la misma diagonal, pero su derecha no le pega tan seco. Acompaña más comba le da. Sí. Un detalle para tener en cuenta que es lo que vos buscas. Después, si no jugó con Ortema, con Cáceres, con Chiqui, con Aguirre, con Sea, es porque no lo vieron bien. El Gorosito lo vio bien y lo llevó a Gimnasia. Claro. Entonces, ¿qué estamos, Carlos Quise? Gorosito lo vio bien. Sí. Y cuando salió lo lleva a Gimnasia. Porque ustedes técnicos ven yo no estoy juzgando, no estoy diciendo decisiones. Vos le ves de una manera a un jugador Carlos Quise, o el otro técnico lo ve acá, el otro técnico, porque así es lo técnico. ¿Quién estaba en lo de Escobar está Gavilán. ¿Y antes de Gavilán? Y ante Gavilán, Saba. Y ya estaba Domínguez cuando vino Cecilio. Cecilio vino para el segundo semestre del año pasado. Con Gavilán. Con Bernay era. Espera un ratito, vamos a hablar. Con Gavilán. Espera un ratito, vamos a hablar con Quique Landaira, si me permiten. Quique Landaira. Le quiero preguntar a Quique. ¿Vos me escuchás, Quique? Sí, te escucho. ¿Alguna vez vas a entender esta mesa, Quique? Los nervios, la vida, los técnicos, ¿cómo son? Cuando viene Gorosito, ¿vos estabas en Olimpia? Sí, yo estaba en Olimpia. Yo había internado y creo que él viene después de que yo estaba. Bueno, acá estamos dándole mucho mérito. De mi parte, no sé si, voy a hablar en estos términos, no sé si los compañeros comparten. La proyección de Ramón Sosa. ¿Vos lo tuviste a Ramón, viene Gorosito y lo pongo, o estoy equivocado? Sí, Ramón ya estaba haciendo seguido por el tubo. Pero lo que te digo que no lo sacó Gorosito. Gorosito lo encontró ya acá, si no estoy equivocado. Yo creo que
yo parto de una base, el gran mérito es del jugador. Pobrecito influyó mucho, que lo bancó bastante aquí y en el fútbol argentino, ¿verdad? Pero el jugador es el que tiene que demostrar después, en eso estoy de acuerdo con Carlos, pero también hay un mérito de Gorosito, porque él cuando no anduvo muy bien lo bancó mucho, especialmente en el fútbol argentino, ¿verdad? Cuando Quique, vos lo tenías a Ramón Sosa, hoy considerado por sector de la prensa argentina como uno de los mejores, por no decir el mejor, vos lo tuviste, viene Gorosito, y te lo digo como... Hola. 2021 recién. Sosa es el primer refuerzo de Gorosito después El de salir Gimnasia, campeón. no, No, de Olimpia. Lo de Olimpia. Gorosito campeón 2020. Con Jordan Ahí está. Santa Cruz. Y 2021 llega Sosa. No, está Con bien. Jordan Santa Cruz, que fue una recomendación hecha por nosotros, ¿verdad? Yo realmente a Ramón Claro, y él le habíamos seguido de la época de Atlético Tembetares, que a los 18 años, pues, el club no quiso traerlo por algo de motivo, y recién cuando estuvo tan River deciden traerlo, pero ya a un costo mucho más caro. No, por eso digo, yo no estoy diciendo que Carlos Nodía conoce sobradamente y vos hace Ramón Sosa, pero mucho de vos en relación de ver un jugador, tenerlo, por eso te estamos llamando. ¿Qué tenía Ramón y a lo que está hoy? Hablaba de su bondad de Carlos Quise, por eso estamos consultando que vos lo tuviste. Y Ramón marca realmente una diferencia ya en la B, en Tembeta. Nosotros le hicimos un seguimiento con el profe Sosa, habíamos recomendado ya su venida a Olimpia de Tembetari a Olimpia, y bueno, no hubo un acuerdo por algo de motivo, pues él fue arriba, porque el jugador era muy difícil traer un jugador de la B a Olimpia. En River él demostró, y ahí el club recién decidió traerlo, ¿verdad? Pero ya a un costo mucho más caro, ¿verdad? Entran en comparación, es la realidad. Entran en comparación elogios. Gorosito lo dijo públicamente Kun Agüero, y es un jugador distinto. ¿Qué tiene tanto Ramón Sosa, Quique Arandaya? Sí, para mí su cambio de velocidad es impresionante, realmente. Pues una bacela cuando comienza a picar es muy difícil de tenerlo ya en carrera, y creo que está mejorando mucho en sus decisiones. Eso creo que en los años de cualquier jugador va mejorando siempre en sus decisiones, ya con la experiencia, y realmente hoy también se lo ve físicamente mucho más armado, se lo ve más potente. Voy a hacer una pregunta con el debido respeto de Carlos Quise, ustedes los técnicos. Hablo en este tono para que no haya... No, es participativo Ramón Sosa. Y él depende mucho también de que el equipo le dé una pelota con ventaja, porque él todavía le cuesta un poco jugar de espalda. Cuando lo ponen de frente, sí es un jugador muy temible. Realmente estuve escuchando a Carlos, y yo creo que hay que también saber los momentos de los jugadores, porque no estuvo jugando, pudo estar lesionado a algún motivo, pero como dice Carlos, el jugador es el que va haciendo su camino. Yo no estoy diciendo que los técnicos no sean unidos. Quique Landaya, Carlos Quise, en Telefuturo trabajamos juntos. Está bien, te estamos dando mucho mérito, Quique, a vos. No, el mérito, yo siempre digo, el mérito es del jugador. Pero saber ponerlo, llevarlo, tiene un valor. El jugador va poniéndolo, el técnico va poniéndolo de acuerdo a lo que lo es, pero el jugador es el que tiene todo el mérito. Yo realmente no creo mucho hay veces, yo escucho, hay gente que dice, ese jugador llegó gracias a mí. No, uno a lo mejor le dio una oportunidad, pero el que lo tiene que aprovechar es el jugador. Bueno, después no le dieron la oportunidad que le diste vos, que le dio donde estuvo y que le dio Gorosito. Gorosito le dio continuidad, por mejor decir. Quique, muy amable. Gracias, Quique, muy amable. Hablé con Quique Landaya y dije, vamos a llamarle a quien lo tuvo. Y ahí contó características, como dice Carlos. Correcto. Yo no me digo que si nosotros desde acá me pongo en el lugar, porque si no parece que hay una separación. Sí, porque vos sos técnico. No. Yo opino igual que Pancho, que él, no todos somos iguales. Y no venceremos de Panamá lo que hacemos, dijo Napoleón. No malo que decir, me parece. Ese es otro tema. Fuerte, ¿Qué pasó, Pancho? ¿Cómo? No, porque yo no dije nada de Julio Cáceres, había sido le maté ya a Julio Cáceres sin saber. Mira. ¿Cómo? Y recién dijo que para mí Julio Cáceres es malo, y no es malo.
Julio Cáceres, cuando si no percibe, ¿cómo voy a interpretar yo, oyente? ¿Y por qué no le dijiste aquí que le lo mismo si él dice también el mérito fue de pero el jugador fue que el jugador se pone y se quita? Si eso no podés interpretar, ya estamos todos locos. De los dos, bien, Carlos Quise. ¿Qué le va a hacer también? Dos partes. Al técnico no te metas. Ustedes con el técnico no te... ¿Sabes qué se va a llamar este bloque? Con el técnico no te metas. Y su seguro, Chaco, Marejal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Ahora, si nosotros no nos damos cuenta, si ustedes se dan cuenta... Claro que nos damos cuenta de la pifiada a los técnicos. No, si ustedes se dan cuenta que Sosa tiene todas esas condiciones... Orteman, que lo tiene todos los días, Julio Cáceres, que lo tiene todos los días, no se dieron cuenta. Te voy a decir una cosa y te hace preguntar a vos. ¿Cuánto le costó el pase de Olimpia a Ramón Sosa? Según vi un reporte, alrededor de $1 millón de dólares. ¿Cuánto pagó Olimpia por Ramón Sosa? ¿Cuánto cuesta hoy? No sé si entender. Entonces, va en este sentido. Jugador... es buen jugador, por ejemplo dice Carlos que dice técnico, o tu chirimbolo, no sé cuándo va a traer. Ocurre que ese va a poner sobre la mesa. No, pero todo bola. Entonces espera un ratito, Germán. Hablo bien en serio. Eso que dice Carlos, yo no digo lo contrario. Que el jugador se saca y se pone. Te pongo porque tenés, pero cuando te saco es por algo. Va a Gimnasia y Esgrima de La Plata Ramón Sosa. Sí. Después se va a Talleres, que sabe muy bien, porque Carlos Quise no digo que es un señor. Fácil. Y él sabe que iba a costar mucho más, por eso en un fútbol argentino pagó 2,5 millones por él. Muy bien. Y aquí alternaba y no jugaba. Olimpia lo compró por $1 millón a River y lo vendió a Argentina por $1.300.000. ¿Y sabe cómo lo vendió? Andate. ¿Y por cuánto lo pagó la Gimnasia? ¿No sale? Hasta veo que esa plata, o sea, esa necesidad tenía de venderlo porque le debía todavía a Tembetario. Y al final Olimpia recibió solo 750.000. Cardona decía, nos vamos a vender por vender. Y esto fue en ¿O verdad o es mentira? Enero de 2023. Cuando lo dejaron ir a Ramón Sosa, andate nomás ya. Sí. ¿Y ahora cómo deben estar? Te hago comprobado. El 40% del pase, ese monto. Sí, el no de 1.300.000. Sí, no fue el 100%. Olimpia tampoco compró el 100, 70 compró inicialmente. Sí, y Olimpia vendió el 40%. Y ahora cuesta $15 millones, si no es más. Pero lo que sí hay cierto y coincido con Carlos, que el jugador tiene sus momentos y su etapa. Tiene momentos, o sea, es muy difícil tener toda tu carrera así, a 10 puntos. Y quizás justo en ese momento que estaba Orteman y Julio no estaban en un gran momento, por algo no jugaban. ¿Qué? Cerro le vendió al Mirón 2.200.000 y Lanús le vendió en 10 millones. El fútbol argentino tiene otra cotización. Volvemos Tacuara, la misma cosa. Es decir, los jugadores paraguayos, es decir, el fútbol argentino, el fútbol brasileño, tiene otra cotización. Perdón, Zaragoza, a lo que estaba elogiando Carlos Alberto Quise, a Roberto el Toro Acuña, Zaragoza pagó una plata de $5 millones que nunca antes había pagado por Acuña. Busquen los registros, cuando lo lleva a Zaragoza, pagó la cifra mal en el momento más alta de su historia. ¿De dónde lo sacó? Cuando lo llevó a Acuña, del fútbol argentino. Pero esa... A la puta. ¿Por qué ustedes no hacen pero para que lo que golpea la ayer hablamos de Tacuara Cardoso cuando fue transferido. ¿De dónde fue? Hablamos de Almirón Teo de Argentina. Pero muy bueno lo de Enciso, al contrario, lo de Enciso de acá. Por eso fue Recordman. Claro, eso es muy bueno y valorable. Sí, pero son excepciones, como fue Roque en su momento. Claro. Exacto. Como fue Diego Gavilán en su momento. También. Sí. 3 millones y más a Newcastle. Inglaterra. De Paraguay a Newcastle. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza. Opiza, calidad desde su origen. Con ustedes no se puede con los técnicos unidos. Vamos a tener que hacer un bloque. No sé. Algo. La puta dice Carlos Quillo, como dice usted, le dice Germán Cafa. No, lo trata usted, pero vos le estás dando ganas. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Miguel Almirón, compañero de la mesa, era suplente en Cerro. A ver si no entendemos. Y quiero hablar
ayúdame, porque voy a hablarle en este tono. Dice Carlos Quise, se pone y se saca. ¿Puedo terminar mi exposición? Sí, pero déjame explicar. No, ¿cómo no? Ya, para Carlos Quise, todos los técnicos tienen una aplicación. No. Todos los técnicos tienen una aplicación del... Esperan, voy a terminar. Te dejo terminar. Miguel Almirón no jugaba en Cerro. Miguel Almirón no jugaba en primera en Cerro. Oscar, titular. ¿Quién estaba a la izquierda en Cerro? Almirón se va en el 2015, en aquel momento jugaba aquel equipo que sale campeón. ¿Quién era el titular? Y yo me acuerdo que de un lado jugaba por fuera, por ejemplo, Miguel Paniagua en aquel momento. Y después explicarle a lo que dice, parece que vio otra película. Porque era Roberto Torres Senior, pero no era Miguel titular. Almirón. Te voy a relacionar Almirón con Sosa. Espera. Pero yo no hablo de comparación. No voy a comparar. Te voy a comparar una cosa. Relacionarte, dije. Yo no. Bueno, está bien. Relacionar en su momento. Cuando yo diga un disparate, decir me está diciendo un disparate. No decís. Almirón no era titular en Cerro. ¿Quién se equivocó? Vos le ves a un jugador surgir. Y después Almirón juega por la ausencia. ¿Quién era el titular en Cerro? Estoy buscando el equipo, yo me acuerdo por favor. Almirón, Juan Fidencio, no era. Santana, y esto no es contra Torres diciéndole vos que cómo no le ve al jugador. ¿Y cómo le vio? El que más le ponía era Chiqui. ¿Cómo le veía a Chiqui y no Almirón? ¿Vos sos de Fedal pasó también? No. Pero igual entraba, o sea, no era un jugador que no jugaba, pero sí jugaba. Pero no tenía crédito. No era titular. Entonces, ¿quién se equivocó? Vamos a entendernos. Nadie. Nadie se equivocó. Te voy a explicar. Pero un ratito. Porque hay un proceso. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Te voy a decir una cosa y te voy a poner el ejemplo más claro del mundo. A ver. Del mundo te voy a poner. Mundial. Brasil. ¿Era titular? Contestame, ¿a qué me refiero? ¿Quién? ¿Era titular? Y después, esa es la respuesta a ustedes. Pero no sabemos a qué te referís. ¿Cómo que me referí? Pelé. Sergio Díaz jugaba en el puesto de Almirón en el 2015. Aquí encontré el equipo. Era sí, está bien. Paniagua por derecha, Rodrigo Rojas. No hablo de la oportunidad que Gorosito le dio. Yo quiero tener una relación y quiero responder a mi idea. Gorosito le dio la oportunidad a Ramón Sosa. Juega, se lastima y otra vez Gorosito le pone y le lleva a lo que marcó Quique, que lo respaldó en las buenas y las malas, dijo de Gorosito. Brillante. Se está discutiendo, estábamos hablando cómo ustedes criticaban, cómo no se dieron cuenta los otros entrenadores, se equivocaron. Dijeron, ¿y quiénes fueron los entrenadores siguientes? Citaron a Orteman, a Julio Cáceres. Entonces, ellos no vieron el potencial de Sosa según el criterio de ustedes, que yo no comparto. Y ustedes no comparten el mío y es correcto. Yo no dije eso. Yo tampoco dije. ¿No vieron? Dijiste, ¿cómo que? A lo mejor. No, pero yo dije que son momentos, ¿por qué no lo puso? Son momentos, quizás. Y bueno, sí, a lo mejor no yo no recuerdo si se lesionó. Y yo lo único que dije es que posiblemente no andaba bien. Y entonces ellos no lo ponen. No acá tenemos el caso de Almirón, que felizmente el comandante trajo a colación. Yo creo que hizo a propósito para que entendamos definitivamente esto. Almirón juega, joven, no sé cuántos años tenía en esa época, frágil, porque era frágil. Eso es lo que te transmite, ¿verdad? Juega con Chiqui Arce. 2013 fue eso, 20 años venía de Sudamericano en Mendoza. Lo que sí que anda muy bien, fantástico, una cantidad titular indiscutible, juega todos los partidos, 90 minutos, no sé si había reglamento o no había reglamento, pero juega todo. Como todo chico, va gastando su energía y después pierde la posibilidad. Porque es el proceso de todo jugador en crecimiento. No es lo mismo. Es el proceso. Es el proceso. ¿Entendés? Entonces, después pierde la titularidad. Yo creo que ya estaba el reglamento porque... Sí, ya estaba. A partir del 2014... Bueno, era una de las condiciones. Entonces jugaron todos los partidos y podemos citar muchos ejemplos de futbolistas que jugaron una cantidad de partidos por el reglamento y después desaparecieron. Uno que me viene en mente, ¿sabe quién es? Hugo Quintana. Hugo Quintana, si ustedes revisan, jugó 6 meses seguidos
con Garnero, campeón, el mejor chico está. A los 6 meses, el siguiente 6 meses, no jugó un partido. Ese reglamento fue más para restar que para sumar. No, lo que te quiero decir con jugadores, esto, una vez que el jugador, el chico, utiliza todas las energías, las reservas de energía, entra en un bajón. Claro. Voy a la historia de un fenómeno del fútbol paraguayo, como es el caso de Roque. Roque, cuando comienza en Olimpia, juega un partido y Cubilla le sacaba 3-4. Sí. Vamos. Lo cuidaba. Porque lo cuidaba. Lo llevaba de a poco. Lo llevó de a poco. Cubilla. Yo recuerdo eso. Sí. Acá. Entonces Roque fue creciendo, determinado. Es muy difícil que un chico, por un montón de situaciones, no solamente en lo físico, también en lo mental, el entorno, un montón de cosas, pueda de entrada comenzar a jugar bien y quedarse. Hay excepciones, pero normalmente tienen un bajón que pudo haber pasado con Sosa en su momento, como pasó con Almirón. Por eso que Almirón, después con otros entrenadores de Cerro, perdió la titularidad, no fue titular indiscutible, y después lo vendieron en $2.200.000. Pero es normal. Los técnicos no se equivocan nunca. No, yo no digo que no se Siempre equivocan. Claro que se equivocan. Ahora, para mí se está equivocando Garnero si juega Coronel, no juega Gatito, por ejemplo. Pero está bien en tu opinión, ¿cuál es el problema? Garnero te está diciendo, Carlos Alberto Quise, tu colega, que te estás equivocando con el arquero. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Ustedes los técnicos no se equivocan nunca. El tiempo sabe, pero nunca el técnico. No. Víctor Villar le cuestionó a Palermo porque chuleó Palermo y le echó en cara. Y después ya no jugó más Matías Vera. Y bueno, entonces es culpa tuya, porque la pregunta que le hiciste. No es culpa de Víctor. Ocurre que los técnicos siempre tienen una. Y voy hablando de Palermo. Y hay dedicatorias. Y los técnicos se equivocan como cualquiera. Estamos de acuerdo, por eso te estoy mencionando. Y solo el tiempo va a decir si acertó Garnero o tenía razón yo con el caso Gatito. Y te pregunta Antonio Farías. Eso no quiere decir que sea terco. En este momento él considera que su titular es fulano por estas razones que nosotros desconocemos. Vamos a un sorteo. Eso no habla de terquedad. Vamos a un sorteo enseguida, niño. Dice Antonio Farías. ¿Tenés niño para el sorteo? Sí, vamos a cumplir con los oficiantes. Lactolanda. Para Lactolanda. Sortear en minutos. Gracias, niño. Ramón Sosa es un fenómeno por izquierda. Por derecha nada. Preguntarle a Quise por eso, dice. A la izquierda sí, a la derecha. ¿Tuvo otra explicación? Ya destaqué. Ya aplicó Antonio Farías, ya aplicó. Que le dijo que le da Rodríguez. Hablar bien, no te escucha el programa. Pues. ¿Cómo que le va a decir? No, escucha. 11:30 arranca el programa. Al general Rodríguez ni lo llamó, le dijo. Hablar bien no se te entiende. ¿Cómo que yo le vas a decir? Cuando llama derrocó general Rodríguez al dictador, a las 12, es que le derrocó y ya grabar, le dijo Antonio Farías, general no se le entiende nada lo que dice. Grabe de nuevo. Y el general Rodríguez se mira y dice, ¿qué tal estuvo? Y le dice, muy bien, ahora sí, le dice Antonio Farías. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Yo le pregunto, ¿qué tal ahora? Ahora sí, esto vale. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Qué regalamos, niño? ¿Cuál es Gentileza de Lactolanda, un golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida en los últimos 10 años. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por preferirnos. Lactolanda premia a los oyentes porque es el campeón de punta a punta y hay de todo tipo. Muy bien, 10 llamadas. ¿Qué número, niño? 618-4700 618-4700 para llevar un kit completísimo de Lactolanda. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Midas Off, los mejores descuentos en los productos más solicitados. Prepárate esta Semana Santa, horno Midas a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrá todos los productos en los supermercados Stock y Stock Express. 618-4700, regalamos el kit con los productos de Lactolanda. Hola. Hola, niño, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Tu nombre? Wilson Maldonado 524.
224, anotado Wilson. Tus electrodomésticos deben ser Yan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cuando cargas él, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Si el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga. Duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100 000. Personal Flow. Hola. Hola, niños. Señor, ¿tu nombre? Víctor Otela. Sixto, ¿verdad? Sí, Víctor Otela. Últimos 3. 828. Anotado. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprendió a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se de tradición en todas partes. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pedidos al 0183 119 720. Conoce más en bistoni.com.py. Piño, Rigoberto Ríos, 538. 538, anotado Rigoberto. Encara la ruta como un pro con la Pickup Dean 4x4 en su versión automática con por y tracción tan solo $29,990 con respaldo de Chacomer Automotores. Ahora sean beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Noticia a último momento, venía a aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados que Class Motor tiene para vos. Hasta el 27 de marzo, Class Motors, una decisión inteligente. Más oyentes, hola. Hola. Señor, ¿tu nombre? Hola, sí, Richard Rodríguez. Richard, últimos 3. 638. Anotado, señor. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebella, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y la María Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino. Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participas del sorteo de increíbles premios, porque en Farmacia Catedral amamos cuidarte. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Ramón Malbuena. Con Ramón, últimos 3. 618. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Recibe bienestar y certeza, exige Impago. Más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060. Fleming. Más oyentes, hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Alexis Centurión, 224. 224, anotado Alexis. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Regalamos el kit de Lacto Holanda. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Edgar Hermosilla, 854. Anotado, señor. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista. Entérate de los aliados. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Día Mutual. Si te afilias hoy 21 de marzo te exoneramos la matrícula. 18 a 21 años 50.000 guaraníes. 22 a 25 años 100.000 guaraníes. Y 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Afiliate en cmsp.org.py. Caja Mutual. Hasta aquí 7 anotados, señor. Vamos por la llamada 8. Hola. No. Sí, ¿tu nombre? Silvio del Valle, 738. Correcto, Silvio, anotado. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Si te... Gustavo, últimos 3, Gustavo. 226. Correcto, señor, anotado. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz República Argentina, Casi José Martí, redes sociales @ Renault Santa Rosa Peirella. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Prepárate para un futuro lleno de
oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad. Ciencia y ¿Quién es de cultura. suerte, Carlos Quise? Ahora ganadora, saca el numerito, Carlos. El 7. El 7 corresponde a Edgar Hermosilla, el ganador del kit de Lactolanda que tiene que pasar ahora a buscar. Eugenia Andrade, Telefuturo. Nosotros están frescos, ¿no? Sí, señor, Yogur, la Lactolanda. Ahora El ganador es Edgar Hermosilla. Para vos que es estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y cualquier lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Quiero saludarle a una señora que nos está escuchando en Estados Unidos, Margarita Rojas, viuda de Lazzarini. No me digas. Sí, me estaba escuchando y te agradece los conceptos. Por favor, ¿cómo no quererlo recordarlo? Adolfo Lazzarini. No, Lazzarini, un capo. Personaje, amable, agradable, elea. Yo le quería mucho porque a él no le controlaban tanto y me compraba los bombones. Adolfo Lazzarini. Para meter en la concentración. ¿De contrabando? De contrabando, y yo le pagaba el Pero cigarrillo. yo te repito, ese era el costo. Pero después llegaba y nos traía camisas. Sí, de todo. De todo, Adolfo. Él siempre estaba feliz. Siempre, en el ojo. único suplente que yo vi, teniendo condiciones, tenía unas condiciones. 79. Sí, 79. Pero él siempre feliz de la vida. Adolfo Lazzarini. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Con mucho cariño a Adolfo Lazzarini. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. ¿No quiere hablar Juan Pablo Pumpido, Gerardo? Para hablar con Juan Pablo Pumpido. En San Justo Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alemi, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me ¿Qué respaldo colega total. argentino tenemos que cubre River para hablar de Trinidense, verdad? River Libertad. Boca. Trinidense con Boca. Trinidense con Boca, para que nos hablen del Trinidense. Un colega de Boca. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1333. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Pileta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Cómo se prepara el luqueño para enfrentar a Racing? Acá primero. Acá primero, sí, exactamente. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable, Copetrol, vamos. Me trataste muy fuerte a Francisco López. No, ¿cómo? Esas son las conversaciones de pero fútbol. ¿sabe qué pasa? Que él algunas veces dice, yo respeto. Pero cuando él dice alguna su posición no me vale. Y bueno, vamos a hablar enseguida. Lo primero lo te quiero aclarar que yo nunca utilizo para opinar la palabra discúlpenme con todo respeto. No, yo opino porque es mi tarea. Es su forma de ser. Es mi forma de ser. Claro. ¿Está bien? Cuando voy y es mi forma de ver, claro. Está Julio. Está Julio César Cáceres. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás, Arturo? Un saludo a todas las personas que están ahí contigo. Julio, contanos, Racing, ¿qué está planificando Copa Libertadores de América? Sudamericana, pido 1000 disculpas, tantas copas de por medio, con relación a Racing. Contanos, Julio. Y bueno, Arturo, ahora que sabemos todas las fechas, ya empezamos a planificar principalmente los partidos que vamos a tener, el partido de Trinidense y 2 de mayo, y también lo que va a ser el primer partido de la Sudamericana con Racing, ¿verdad? Queremos ir recuperando también a los futbolistas también lastimados y tratar esta semana tener ya
la mayoría disponible para trabajar, entrenar y bueno, estamos siempre ilusionados en seguir haciendo bien las cosas en el torneo, seguir luchando y también empezar también con el pie derecho contra Racing, ¿verdad? Que es un equipo dirigido también por un técnico que conoce nuestro fútbol y bueno, son cosas que te motivan mucho para hacer una buena preparación. Claro, cuando hablabas te hacía relación a Gustavo Costas, técnico de Racing. Julio César Cáceres, ¿cómo hace con los dos torneos? ¿Tenés plantel? ¿Cómo hace? ¿Hay mucho desgaste ahí? Sí, desgaste ahí, Arturo. Desgaste ahí y como lo estabas diciendo, nosotros vamos a tener que ir planificando y mirando prácticamente, o sea que mirar más y el rendimiento de los muchachos después de cada partido. Porque principalmente en el partido contra Cerro que pasó, yo he visto un poquito no haciendo lo que nosotros veníamos haciendo, ¿verdad? Después del cuarto partido continuo, ¿verdad? Que jugamos antes de Guaraní, entre semana de Guaraní a Sudamericana, después otra vez el torneo contra Guaraní, que veníamos jugando cada 4 días y contra Cerro fue en el 5.º día, pero no le vi con ese despliegue, con esa chispa que normalmente teníamos de tener buena dinámica y después lo que también estamos profundizando un poco también en la parte de definiciones, ¿verdad? Porque venimos trabajando mucho buscando una línea que nos dé esa posibilidad de definitivamente también estar compitiendo ahí arriba entre los grandes, ¿verdad? Y ahí en ese momento no estamos consiguiendo pasar eso, ¿verdad? Entonces lo tenemos que ir tomando como escuela en todo sentido, para ir buscar mejorar y hacer mejores preparaciones, quizás también mejores estrategias también para ese tipo de partidos. Y Julio, ¿cómo está Conejo? ¿Él ya trabaja normal o tiene todavía algunos días de trabajar diferenciado, pensando en si va a estar o no en el próximo partido ante Trinidense? Bueno, él anteayer sí activó normal, ayer hizo otra vez diferenciado. Yo creo que más está sintiendo no el tobillo, sino el empeine, donde tuvo más el golpe, que tuvo un poquito de hematoma todavía, pero está circulando. Yo creo que hoy de nuevo va a tratar otra vez de hacer normal, lo venimos haciendo así de menos a más. Si siente algo, bajarlo un poquitito más otra vez, porque lo ideal es tenerlo ya a punto para la otra semana. Julio, por las dudas te pregunto, ¿cómo los equipos que participan internacionalmente pueden reforzar exclusivamente para jugar Sudamericano o Libertadores? En el caso de Luqueño, ¿qué idea tenés? ¿Te falta algo para la Sudamericana? ¿Están viendo una posibilidad o juegan en fase de grupos con este mismo plantel que tienen ahora? Hasta el momento es con el mismo plantel que estamos teniendo, ¿verdad? No tuvimos todavía... Sí, muchas charlas con el presidente, ¿verdad? De muchos aspectos, ¿verdad? También de nuestro plantel, también la calidad que le dio también al plantel con algunos jugadores que han llegado y de la forma que estamos, ¿verdad? Pero no profundizamos un poco nada de buscar más futbolistas, ¿verdad? Pero lógicamente un entrenador teniendo más un plantel frondoso, en este caso con las lesiones de Iván, que pudimos suplir con la Alexi, ahora con la lesión también de Lucas, ya está Derli Ortiz ahí esperando también, y después ahora con las lesiones de Conejo ya entró Marcelo y nos vamos disminuyendo de nuevo, ¿verdad? Entonces ir mirando un poquitito todo eso, buscar el mejor nivel también de cada futbolista, seguir inculcando también a los más jóvenes también, porque seguramente lo vamos a utilizar también a ellos, ¿verdad? Porque como están hablando, no es fácil la doble competencia, y más todavía para nosotros, Luque, que no podemos también dejar atrás lo que es el torneo local, porque nosotros necesitamos seguir sumando para tener también un colchón bueno, como se dice, en todos los aspectos, y también cuando estás en el torneo internacional no querés ser de menos, no es que lo vas a agarrar así nomás, porque también hay prestigio que me gustaría que gane también el club, los futbolistas más jóvenes y los grandes también, siempre ir confirmando de que están presentes todavía, ¿verdad? Y bueno, Julio, lo mejor para vos, gracias por este tiempo, seguiremos charlando, Julio. Arturo, gracias.
Gracias, Julio César Cáceres. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimark, maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Kiko, Santepo, Citroën y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Aprovechar los mega descuentos en Punto Palma, jueves 21 hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú, 6 cuotas sin intereses. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024. El que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. Juega con Serbia, Rusia. Así es. Y aquí tenemos el equipo que vamos a ir repasando después de Darío. Crece, se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En el arco Safonov, la defensa Volkov, Silyanov, Osipenko, Klushevich, Varinov, Glebov, Miranchuk, Obliakov, Tiukavin y el más conocido, el único en realidad que conozco, Alexander Golovin, que juega en Mónaco ahora. Después son todos jugadores de la liga local y jugadores jóvenes, según veíamos. Hay uno o dos que van a jugar. El 9, por ejemplo, es el 9, el Timi, ¿cómo decía el 9? Hay 2 o 3 que van a jugar. Tiukavin, 21 años. Van a jugar 2 o 3 muchísimo ese partido. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA de filiales en Lambareque, Petén, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. 1342. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria Yo una vez le S.A. hice jugar a Todito, era una marca de sponsor que tenían los jugadores. Y que tienen todo el mismo apellido, que era el sponsor. ¿Sabe por qué, verdad? Claro. Y tenía acá, pues yo no tenía la culpa. Claro, usted pensaba que era el nombre. Cuando eso en la época del cable llegaba, ¿verdad? No, era acá, me dijeron en Canal 9, algo pasó con el relator. Y yo estaba, pero ni siquiera para el partido. Y ya presentaron el partido en sí. Ya estaban los equipos en la cancha. Ya comenzó. No tenía planilla. Arturo, no, ¿cómo si no entran? Y yo me fui. Y toca la pelota, qué sé yo, la mar y Juan, y yo le digo, son todos iguales. ¿Cómo que tienen el mismo apellido? Era el Alfonso. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Vení a Bristol y lleva tu aire de Explico, una instalación gratuita. Deja de sufrir y pedir el tuyo ahora mismo sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Uruguay también un partido de Peñarol hace mucho tiempo. El relator agarró y dijo, sí, la lleva Núñez. Juega para Núñez. La pasa Núñez, Toca y después Núñez. el tercero era Núñez, y ahí se dio cuenta que, claro, Núñez era un mercado, no era el apellido del jugador. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfrutar el destino de tus sueños. Banco crece desde la raíz. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. El instante Jubero en la Copa Paraguay estuvo presente el gerente técnico de SER. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más, así que no esperes más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Desde Los Viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Amistoso de los sudamericanos. Hoy Venezuela, Italia. Será a las 17 el amistoso. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.br. 1345. Recupera la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. Otra selección de Sudamérica que tiene amistoso hoy, Ecuador ante Guatemala. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Suco. Mañana Chile-Albania.
Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, vende materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830008. Pero Calvani, después Chile enfrenta a Francia. Sí, Francia. Y mañana atractivo partido, Colombia-España. Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. 1346. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. También mañana, Argentina-El Salvador. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bolivia va a enfrentar a Argelia, también mañana juega amistoso. Y Perú ante Nicaragua. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbo, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. En Electroban celular Samsung A05 64 GB, cuota de 115.000 guaraníes. Acordate que puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados, sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Brasil-Inglaterra juega el día sábado. El sábado Brasil-Inglaterra, otro juego amistoso. Uruguay también está jugando el día sábado ante Países Bajos. Si vamos a terminar el programa musicalmente, en 3 minutos calentamos el ambiente. Sin ese. En 3 minutos calentamos el ambiente. ¿Qué tal, Germán? Muy bien. ¿Estuve muy bien hoy? ¿Salvo? No, que sí, se calentaron, tiene la cara. ¿Cómo que no gustó? Lo que le dijo Carlos Quizá. No, pero estuvo bien. Mucho intercambio de opiniones, bien. El fútbol se habla con términos callejeros. Aparte, entre técnicos, bien estuvo picante la discusión. No tiene nada que ver. Nunca se equivocan luego. El niño estuvo duro. Dijo retazo. Recordé algo que dijo tiempo atrás. ¿Con quién juega Brasil el segundo partido? ¿Con una selección fuerte también? Brasil, España. Inglaterra y después España. Uruguay también tiene 2 fuertes, ¿verdad? Uruguay no, País Vasco primero y luego Costa de Marfil. Me gusta por el técnico brasileño, que con una presión que estaba leyendo increíble. Terrible porque él no se compromete por la... Fue muy elegante en su declaración, muy correcto. Vivo, fue muy real por la ubicación de Brasil en el mercado. Como diciendo, no me tienen toda a mí la responsabilidad con los jugadores que tenemos. Como diciendo, algo hay adentro ahí. Con todo lo que tenemos, digamos, estar Brasil tiene la responsabilidad ahora de él. Sí, pero él fue muy prudente en su declaración. Tampoco que le echen la culpa a todos los de atrás. Los técnicos nunca tienen la culpa. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Wilson Simonal. ¿Qué le dedicó Bate Batú? ¿Por qué le dedicó Guayana? No. Acércate más al micrófono. No sé, eso no sé. En la época de los militares, el grupo musical más representativo de Brasil que recorría era Wilson Simonal, con el tema País Tropical. Esa silla si me va a estar mejor, Germán, porque no le da Gustavita. Había un control mucho sobre esto. Alguien le dijo a los militares que hay que podía contarle a dónde recorría, cuál ciudad, de donde más se consumía. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Para Antonio Mura será. Y entonces le preguntaban, oye, se llama, olvidó respeto, mayutero, al que levanta y llevan los equipos, no precisamente a Wilson. ¿Cómo llaman? Mayutero. Son los que levantan los baffles y speakerman. No estoy comprendiendo, Arturo. Un espacito, por favor. Que yo te voy a contar lo que me contaron, despacito. Iban y le preguntaban, ¿en qué ciudad? Es mejor un portuñol. Y Chatonio, ¿en qué ciudad era donde más? ¿Se entendió? Tranquilo, Arturo. Le van y le cuentan a Baiano. Picotou un poquinho a ligação, não entendi. Que después le cuentan a Baiano. Eu não consegui te entender. Qué pesado. ¿Y Baiano qué hace? Le dice a Wilson, pero nada nombre, vos que andás repitiendo, cree que él era.
Y él no era, pero creyó Bayano, o estaba convencido, que entonces le dedican vos cantar historia. Ahora tenemos Brasil. Pará, Globo, ¿qué tenemos ahora? Bueno, nos vas a contar Dino Sané. Contanos a Dino Sané. No terminás, necesitamos saber nosotros. ¿Qué tenés? Otro día, ¿qué tenés? Jubero. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que un objetivo importante para nosotros también este año en la Copa Paraguay, que como tú dices no hemos podido conseguir todavía, así que bueno, vamos a poner todo el empeño, toda la ilusión, todas las ganas para romper esa racha este año. 75 equipos, un torneo apetecible en lo económico, por sobre todo y por la gloria, profe, y que moviliza a todo el país indudablemente, que cada vez crece más este torneo y que no es nada fácil. No, sí, la verdad que es un lindo torneo donde está, como tú muy bien dices, representado todo el país y bueno, obviamente lo que comentamos, un torneo importante para el club, que obviamente vamos a salir desde el principio con la intención de buscar el título, así que bueno, esperamos a que empiece el torneo, un torneo muy difícil, donde siempre tiene la dificultad añadida del partido único, que eso hace que también se abran las posibilidades, los emparejamientos se equiparen, así que bueno, vamos a poner, como te digo, toda la ilusión y todo el empeño para este año poder conseguir el título. Todos los torneos en los que participa Cerro tiene la obligación de ganar, así que obviamente muy arriba, no se apunta a uno a otro torneo, sino que simplemente sabemos que tenemos la obligación de salir a ganar todos los partidos y como consecuencia obviamente todos los torneos. ¿Es una ventaja el hecho de que la Copa Paraguay para Cerro Porteño arranque una vez que inicie el campeonato clausura, cuando estén, ojalá sea así, Cerro Porteño octavo de final de Libertadores? ¿Es una ventaja? Bueno, yo no sé si es ventaja o no, sabemos que el calendario va a ser exigente, vamos a tener muchísimos partidos, tanto en el primer semestre como en el segundo, y yo no lo considero ni ventaja ni desventaja. Tenemos que pensar en salir a ganar todos, como te decía, todos los partidos, todos los torneos en los que participemos, así que bueno, ojalá rompamos, como decía antes, la racha este año. Ahora, profe, en otro... Ayer Manolo, nuevo técnico de Cerro Porteño, ¿sensaciones de sus primeros días como entrenador de Cerro Porteño? Bien, muy positivas. Él tiene una ventaja, es que ya conoce el país, ya conoce el club, ya estuvo varios meses muy encima del día a día, sobre todo de partidos, de jugadores, de formativas y demás, o sea que eso es una ventaja y la verdad que muy buenas sensaciones hasta el momento. ¿Cómo lo sintió el plantel? Indudablemente que renueva siempre la expectativa, la esperanza, y usted trabajando muy de cerca ahí con el nuevo cuerpo técnico, profe. Bueno, la verdad que muy bien. Obviamente el cambio, por desgracia, se ha dado por un tema de resultados, pero bueno, la recepción del grupo muy bien. Como he dicho siempre, considero que tenemos un gran plantel, muy rico en todas las líneas, con alternativas, con posibilidad de variaciones en los puestos, así que bueno, la verdad que muy bien, así que ojalá ese trabajo que bueno, con el nuevo cuerpo técnico que estamos empezando, estamos convencidos de que bueno, que va a dar sus resultados y vamos a convertirlo en buenos partidos. Ahora, profe, históricamente Cerro siempre jugó lindo y usted más que nadie lo sabe porque lo dirigió. ¿Podemos ver con Manolo Jiménez también ese juego que siempre caracterizó a Cerro? Sí, ya él precisamente en la conferencia de prensa de presentación ya lo comentó, que bueno, que el camino más corto para ganar los partidos es jugar bien y bueno, él obviamente sabe dónde viene, sabe lo que le exige el club y no solo se le exige ganar, sino que también va a ser muy importante, el camino más corto siempre es jugar bien, así que bueno, él es consciente de eso. Tenemos las herramientas para eso también, que es fundamental, o sea, así que
bueno, estoy convencido, como decía antes, de que vamos a ver un muy buen funcionamiento del equipo y que van a llegar los resultados. ¿Qué le falta a este Cerro Porteño para poder llegar a su máximo potencial ahora que arranca la Copa Libertadores la próxima semana? Bueno, seguir trabajando, como te digo, hemos entrado en una dinámica que por suerte rompimos en el último partido de resultados y nos falta cambiar esa dinámica que por suerte ya cambió en el último partido con la victoria y empezar a crecer a partir de ahí. Sabemos que en el fútbol al final los resultados son fundamentales y creemos que esta primera victoria y los cambios que hemos introducido van a dar sus frutos y bueno, van a al final repercutir en el rendimiento. ¿Fernando, acá Chile ya está planificado? Sí, tenemos ya la idea, vamos a acabar de concretarlo, pero sí, ya tenemos el viaje. ¿Confirmó Colo-Colo cuál será el escenario? En principio Santiago nos tienen que acabar de confirmar, pero bueno, ya está bastante, no oficial, pero prácticamente. Fernando, la nueva olla. ¿Cerro Porteño ya va a poder jugar ahí su partido local? ¿El campo de juego qué tal está ayer después del concierto? Sí, se está viendo, es un tema ya que bueno, estamos acabando de ver, tenemos todavía poco más de una semana, así que bueno, vamos a ver cómo está todo, la idea es esta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos Monumental 1080 AM, donde se genera la información. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Novalgina.